Oye, vámonos todos. Está el doctor Soto, el doctor Ricardo Soto, todo, el empatota, chiquillas, todo acá. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido, te estamos esperando como buen día martes, el público también te está esperando. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Para hablar de la medicina integrativa, tú representas el Clínica Bicentenario, Doc. Hola, doctor. Pero cambiar nuestra calidad de vida y reflexionar. Hoy vamos a hablar del Alzheimer. Ajá. Y que es el mal que va creciendo día a día y que va sumando de aquí a, no sé, a muchísimos años más. La población va a ir creciendo, que tiene demencias seniles o Alzheimer, Doc. Sí, efectivamente vamos a meternos un poco con el tema de la mente, que me encanta, por cierto, y que, como usted bien dice, es un tema que va avanzando en Chile, que nos debemos preocupar. Y que yo sé que no me está escuchando hoy día la persona que tiene Alzheimer, pero sí los cuidadores o aquellos que queremos prevenir el Alzheimer. Perdón, Alzheimer en las primeras etapas yo creo que también hay hartas ganas de entender qué comer o no. Dice una frase, somos lo que comemos. ¿Se cumple para la mente también, doctor? Absolutamente, es donde más diría yo que se cumple. Y vamos a explicar bien de cómo podemos revertir o más bien prevenir el avance desde temprana edad, evitar llegar a una demencia tipo Alzheimer. Nuestro estilo de vida tiene mucho que ver en eso. Acá vemos que tiene una puesta en escena de varios alimentos, Doc. ¿Sí? ¿Cuál sería el principal error que cometemos que hace que finalmente nos cobre nuestra mente, la cabeza nos falla a cierta edad, incluso cada vez más temprano? Hay personas que tienen Alzheimer, no sé, a los 40 o 50 años. Yo diría que hay que partir por el comienzo, explicar de qué se trata el Alzheimer, ¿no? Cuéntanos, Doc, en general, si quiere partir con eso, con los síntomas, ¿sí? ¿con qué quieres partir? Ordenémonos por lo que es ¿Ya? el concepto. Dale, Doc. El Alzheimer es el tipo de demencia más frecuente en Chile y en el mundo. ¿Qué es lo que es demencia ahora? Por allá por 1906, creo, un psiquiatra neuropatólogo describió por primera vez esta enfermedad, describió los hallazgos microscópicos que se veían en las células y le puso enfermedad de Alzheimer, era su apellido. Desde ahí entonces se ha estudiado mucho. Demencia significa un deterioro progresivo y crónico de las funciones cognitivas, todo lo que entendemos que logra hacer nuestro cerebro, que por cierto comprendemos poco todavía, pero son muchísimas las funciones. Una de ellas, y la que predomina, que falla en esta enfermedad, es la memoria. Pero también hay otras funciones como el juicio, como el cálculo, como la comprensión, el lenguaje, que son agregadas a este déficit de memoria. A eso se le llama demencia. Y como les digo, la demencia más frecuente en Chile y en el mundo es la de tipo Alzheimer. Doc, te puedo, yo sé que vas a seguir explicando y vienen los síntomas, pero ¿no les ha pasado a ustedes o también a ustedes en su casa de pronto estacionar el auto y no saber dónde lo dejaron? Sí. Después salir de la casa y no saber ¿dónde voy? ¿Desenchufé la plancha o no? ¿Apagué la tetera o no? O sea, ¿Qué es cosas lo que tan tenía que hacer? simples. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y cuando estamos en esa situación, viene como ese temor. Chuta, ¿me estoy olvidando de las cosas? ¿Qué está pasando, Doc? Sí, efectivamente hay mucho alarma al respecto, porque cuando uno ha visto la experiencia de un paciente, de una persona que sufre de Alzheimer, efectivamente viene el miedo de que yo no quiero eso para mí. De llegar a ser dependiente, ¿no? En esta fachada social donde el paciente se ve muy bien, pero no está muy bien. A diferencia del paciente con Parkinson, que se ve más deteriorado de lo que está. Vamos a y por esa razón la gente que comienza a sentir los primeros síntomas del Alzheimer es muy curioso, porque comienzan a callar, a estar muy en silencio, porque el primer tiempo se empiezan a dar cuenta que no se acuerdan de cosas o que se sienten desubicados, y está el terror de meter la pata finalmente, que hay que estar atento cuando alguien a partir de cierta edad, que es más frecuente que finalmente con la vejez, cuando alguien se empieza a quedar muy callado, muy hermético, puede ser que algo así le esté pasando. Claro, pero por ejemplo, esa madre, mamá de 5 niños, a los 30, no sé, 35, que se le olvida dónde dejó el celular, pensar en Alzheimer. Es estrés normal. Claro, eso es estrés, doctor. Hay que tener claro cuáles son los primeros síntomas. Y si tenemos un cuadro de los síntomas, ¿verdad? Sí. Las señales del Alzheimer, van a aparecer en pantalla y Soledad nos ayuda, ¿verdad, Sole? Claro que sí. Las 10 señales del Alzheimer. 1. Olvidar información recién aprendida. 2. Dificultades para planificar o resolver problemas. 3. Problemas para desempeñar tareas habituales en la casa o en el trabajo. 4. Desorientación de tiempo o lugar.
Perfecto. Vamos a partir con esas 4, Doc. Diría yo que en una primera etapa efectivamente hay una tendencia al olvido. Justamente eso hace que uno se calle. Prefiero no decir que se me olvidó, me hago el leso. Ya, pero tranquilo, eso alarma a muchas personas, ¿no es cierto? Después hay una pérdida o una desorientación temporoespacial. En castellano, me pierdo en lugares conocidos. En mi casa incluso, ¿no? Claro, eso Dentro de ya la es una propia segunda casa. etapa, un lugar tan conocido como el propio hogar. Pero lugares de trabajo, por ejemplo, sí, yo sé que todavía alarma a muchas personas esto que estoy diciendo. Yo mismo me pierdo en mi lugar de trabajo. Sí. Llevo 7 años trabajando en el hospital y sigo perdiéndome ahí. No es que haya nacido con Alzheimer, ¿me entienden? Son primeros indicios a los cuales hay que estar alerta y, por cierto, consultar si es que uno no lo tiene claro a un especialista que son los neurólogos. Luego hay una segunda etapa donde efectivamente hay un olvido de acontecimientos recientes. Como que, por Cosas ejemplo, Doc. evidentes. O sea, salí a comer anoche, ¿qué almorcé? ¿Qué ¿O comí? sabes Por qué? comí? Te vuelven a hacer la misma pregunta. Exacto, 2 porque veces. el fondo se empiezan a acordar de cosas de la infancia, eso Sí. lo tienen fresco. Pero alguien que te hace 2 veces la misma pregunta en 5 minutos Sí. es una señal, ¿no es cierto? Hay test que realizan los neurólogos especialistas cortitos en la consulta que permiten clarificar eso. Yo le doy al principio una indicación a ese paciente, le digo, recuerde este monito, le muestro un auto, qué sé yo, y se lo pregunto 5 minutos después. Eso es una muestra de que puede ser que no esté recordando así, captando esa primera Memoria información. corta. Memoria reciente, Doctor, exactamente. Eso, pero por inmediata. ejemplo, siempre uno dice, bueno, a ver, yo algo tenía que hacer ahora, a ver, pucha, ¿qué Sí. es lo que Todo tenía nos que hacer? pasa, JP. Y hace 10 minutos me lo habían dicho, pero eso no es que a uno le esté dando Alzheimer, sino No, que son para cosas nada. normales nomás del Absolutamente esperable en alguien que está pensando muchas cosas a la vez, ¿no? Ajá. Y que no focaliza su mente. Y vamos a hablar de eso. Al estar viviendo en el futuro y tener planificado todo el día, el siguiente día, no sé cuántos meses más y años, por cierto que hace que a uno se le pasen por alto se le las va cosas la- más relevantes, sí. las cosas que debiéramos uno Oye, estar presentes. Como no hay cura, ¿verdad?, para Sí. el Alzheimer, es clave todo lo que podemos hacer Por supuesto. a lo largo de nuestra vida con lo que tú tienes acá. Yo sé que te quedan más puntos, Doc, pero yo encuentro que es tremendamente relevante el espacio de hoy día, porque finalmente hoy podemos invertir para nuestro futuro, ¿no, Tal cual. doctor? Y partir muy jovencito, desde los 30, 40 años, hay que prevenir el Alzheimer y usted puede hacerlo. Entonces, aquellos que están en este momento cuidando a alguien con Alzheimer o aquellos que en su familia hay antecedentes y tienen la oportunidad de escucharnos, por favor, Doctor, presten atención. Eso le iba a preguntar, la parte genética es importante. Una persona que sus padres tienen Alzheimer es más propensa a desarrollar la Se han enfermedad. estudiado varios genes, los famosos ApoE. La verdad es que se ha demostrado una penetrancia, o sea, una importancia, una relevancia de estos genes leve, más o menos del 5%. Por eso no se habla que es una enfermedad como tal genética. Hay muchos factores desde la medicina convencional, podemos mencionar varios. Les comento, la diabetes, por ejemplo, aumenta al doble las probabilidades de Qué tremendo. de tener una demencia tipo Alzheimer. La hipertensión desde su base ateroesclerótica, es decir, de volver más rígidas aquellas arterias, también aumenta el riesgo. Otra es la obesidad, que se sabe La que obesidad también, doctor. la obesidad que ¿Y es una por qué enfermedad la ya obesidad? porque se produce, y de hecho lo voy a explicar bien, si me permiten ir a la pizarra Sí. después. Existe como punto inicial en el Alzheimer una resistencia insulínica a nivel cerebral. El cerebro se vuelve resistente a la insulina y particularmente a otra hormona que se produce en el tejido adiposo, mayor en los gorditos, ¿no es cierto?, en los obesos, que se llama leptina. Y también se produce una Mira. resistencia a la leptina. Todo aquello aumenta la probabilidad de tener Alzheimer. Doc, Qué tienes tremendo. un hashtag especial para ti, doctor, para que nos digan. Las preguntas todas son bienvenidas, desde la más sencilla, desde la más simple, Por supuesto. a lo mejor hasta la más elaborada. Es gato, ¿cómo es, chiquillo? Doctor Soto. Gato, doctor Ahí está, Soto, bienvenidos. bienvenidos. Ahí está, Gato, doctor Soto, bienvenidos. Qué Es buena que yo onda. encuentro que ese hashtag tiene que ser de otro color. Ah, perdona que lo diga ahora en dirección, porque a veces se pierde, Toda mira. la razón. Todo blancos. Cuando es todo blanco se pierde. Yo estaba perdida. Sí, es que es verdad. Ya, para que le hagan todas sus preguntas y quedan todavía más síntomas, Sí. ¿verdad? Sí, señales. Y hay otros señales. factores de riesgo también. Aparecen en pantalla ahora, es Soledad. Sí, por supuesto, las 10 señales del Alzheimer. La 5 es dificultades para comprender imágenes visuales. Problemas con el uso de palabras en el habla o en lo escrito. 7. Guardar objetos donde no corresponden. Eso yo lo conozco. Personalmente. También viene la disminución o falta de buen juicio. La 9 es pérdida de iniciativa en el trabajo o para ejercer pasatiempos. Y la 10, cambios de humor o personalidad. También lo conozco.
Sí, todos estos síntomas reflejados en la gráfica, en realidad, claro, pertenecen a una etapa más avanzada, intermedia o avanzada. Decíamos que en esta etapa intermedia, podríamos decir, la persona ya requiere ayuda para su aseo personal, le cuesta comunicarse, entonces hay que ayudarle. Y eso genera mucha angustia en el propio paciente y, por cierto, desesperación en la familia, que no sabe cómo ayudarlo. Y en una etapa tardía, los que han cuidado a sus propios padres o abuelos se dan cuenta que el ánimo empieza a cambiar y hay días que son muy agresivos y otros donde uno echa de menos esa agresividad, que son totalmente pasivos. Esa etapa avanzada, por cierto, es muy frustrante. Uno ve que el paciente sufre al no estar presente y uno lo mira a los ojos y solamente nota que a ratos se conecta. Doctor, ¿cuánto se demora en avanzar este Alzheimer desde lo mínimo hasta la máxima expresión que usted es nos está muy contando? variante, es muy variante, depende de cada persona. Todos somos únicos y no debiéramos clasificarnos así en que ya tengo Alzheimer, voy a andar así, ¿no? Se ven avances rápidos desde temprana edad, cuando es presentado más a temprana edad, alrededor de los 50 o incluso antes. Se ven avances más rápidos que aquellos que empiezan a presentar los síntomas alrededor de los 60, 70 años. Pero depende de cada uno, este avance, digamos. Cuando usted decía con respecto a problemas en el lenguaje, ¿a Sí. qué se refería exactamente? Les cuesta, se llama afasia para los neurólogos. Les cuesta decir, por ejemplo, esto dicen Acelga. planta, dicen otras Se te cosas. va la y palabra. No viene la no palabra. dicen acelga, por ejemplo. No tengo Claro. la punta de la lengua, pero no se logra acordar. Exacto, y genera mucha angustia. Entonces, así, igual que los niños tartamudos, por ejemplo, hay que bajar las revoluciones y uno poner la mejor cara de tranquilidad y de lo paz. mismo, doctor, como que el paciente que tiene Alzheimer, ¿está consciente de su enfermedad? Mira, qué buena pregunta, porque desde la medicina convencional el concepto de conciencia es simplemente estar vigile, estar despierto. Entonces ellos refieren que en esta enfermedad la conciencia se mantiene. Es decir, el paciente siempre está despierto, lógico, no hay una inconsciencia, no está en coma. No obstante, desde la visión integrativa la conciencia es otra cosa. Y uno se da cuenta al mirar a los ojos a un paciente con Alzheimer avanzado, Está donde ausente. no está encerrado en un cuerpo, y vamos a hablar de la mirada integrativa. ¿Qué le pasa al alma en ese momento? Doc, como tú siempre das una vuelta, y eso es lo más interesante, además de todos los consejos que se vienen para todos, de cómo prevenir el Alzheimer o cómo en diferentes edades consumir ciertos alimentos, Sí. siempre nos dices el porqué de la enfermedad. ¿Cuál es la vuelta que tiene el Alzheimer, doctor? Sí, y es muy, muy interesante. Si quieren, ¿Quiere ir a la vamos para pizarra? allá. Ya, Vaya, bueno, es estaba su hablando. casa, pues. Páselo Yo más. ya me siento relajado. Sí, pues sí. casa. Oye, Usted está muy mientras famoso, tanto ¿eh? les cuento que hay muchísimas preguntas acá en el hashtag Doctor Falta Soto, bienvenidos, Genial. muchísimas, así que las vamos a ir haciendo. Quiero, perfecto del mientras programa. me traen el... Acá Gracias, están muy los amable. útiles escolares. Recordemos algunos otros factores de riesgo. Dijimos la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el exceso de colesterol, la obesidad propiamente tal, la depresión también es un factor de riesgo muy Eso lo están muy preguntando estudiado. mucho, si se pueden confundir también la depresión con los síntomas del Alzheimer. Lamentablemente sí, es sobrediagnosticado la depresión. Comprendemos en medicina convencional al poco tiempo que se tiene en la consulta que cualquier persona que está triste está deprimido. Y no es así. Para hablar de depresión mayor o la antiguamente llamada depresión endógena hay que cumplir con unos criterios. No viene al caso ahondar en eso porque me voy a desviar, pero... Claro, pero es para no efectivamente, asustarse que andar un par de días desanimado sí. o Si estar estamos triste en por pleno algo. duelo, por supuesto que es no que eso va a normal ser causa y de... es adecuado sentir Sí. pena y un buen tiempo, ¿no? Pero no me quiero desviar, la depresión efectivamente en una primera etapa pudiera confundirse con algunos síntomas del Alzheimer, pero se sabe que hay una relación entre la depresión como tal y el aumento de la posibilidad de tener demencia tipo Alzheimer. También el tabaco, y ahí me detengo un ratito, porque ¿Tabaco? El pucho. Sí. Siempre Claro, el pucho, mira qué doctor. importante. el cigarro no tiene nada de bueno, y por más que sean entusiasmados por ciertos estudios absolutamente manejados por la industria de encontrarle cosas buenas al cigarro. Adelante, doctor. Doctor, ¿cómo te fue en La Serena, pues? Muchas gracias, nos fue muy bien, muy bien, de verdad, estoy pero extremadamente agradecido de Huella de Bienestar, que fueron los que nos invitaron allá, una familia preciosa, súper joven, pero emprendedora, que quiere sembrar conciencia en regiones, partieron por el norte, Marcela, Jeremy, Liam, pucha, toda la gente que en realidad hizo tremendo esfuerzo de viajar de Copiapó, de Antofagasta, de Santiago, familias enteras iban y no de vacaciones. Yo decía, pero ¿cómo no andan de vacaciones? No, venimos a esto. Qué bueno. De verdad, Bien, muchas gracias a todos y encantados de participar nuevamente. Ahora salió la posibilidad
nos están invitando para Puerto Vara. Así mira, que y lo tiene anotadito el Anotadito. David. Eventos El Cambio nos está invitando ahora. Buena, ¿sí? Doc. Así que muy buena onda. Tienes la pizarra, los plumones, doctor, por favor, Gracias. el tiempo es tuyo. Sí, les quería explicar, y sin latero, sin ser latoso, explicar como un detallito que nos va a permitir entender por qué el azúcar, y que voy a explicar bien los pasos a seguir para prevenir esto, es el peor enemigo del Alzheimer. A nivel Porque uno neuronal... pensaba que era la grasa, Sí, porque, que tapaba bueno, la... Típico, la grasa, Claro, nos las pintaron de que la arterias grasa y era lo todo peor eso. del mundo. No es tan así. La verdad es que un cerebro sin grasa no sabe actuar bien. Ah. Pero hay que elegir bien la grasa. Ahora, esto es un esquema de una neurona. ¿Así? La neurona es una célula bastante fifí, bastante diva. No anda sola, tiene como un montón de sirvientas. Estas sirvientas se llaman glías o neuroglias. Y son las que se interponen entre el torrente sanguíneo, por donde va el oxígeno, las hormonas, el alimento, y la propia neurona. Ya. Entonces son como las sirvientas que prueban la comida antes de que le llegue a la reina, a la diva. Mira. En este sentido, es cuando llega la glucosa, que entendíamos hasta hace poco que era como el gran alimento del cerebro, y gracias a la presencia entonces de glucosa se estimula que haya insulina en la sangre. Esta insulina se supone abría las compuertas para que la glucosa entrara y le llegara finalmente a la neurona. Se ha estudiado que en los pacientes que empiezan con los primeros síntomas de Alzheimer se produce aquí una resistencia, algo obstruye. A eso se le llama resistencia insulínica. Y esto que obstruye es una proteína que en inglés le han puesto sigla que se llama ADDL, da lo mismo eso, pero es para que ustedes entiendan de que el azúcar efectivamente es el peor enemigo. Luego de eso se empiezan a producir unas placas seniles, el famoso beta-amiloide que Pero, tapa acá, doctor, perdón, y unos rollitos acá Para adentro. entenderlo Así que bien. tenemos más. Esto en el fondo, que esta capa que se produce acá es producto de la glucosa que no se absorbe bien y se crea esa capa, para entenderlo. Esta capa no se sabe, esta es una proteína tóxica, no se sabe el origen de por qué se instala ahí. Al menos desde el lado convencional. No obstante, esta barrera o esta resistencia hace que la insulina no haga su pega y no Ok. pueda abrir las compuertas para que la glucosa entre. O ¿Sí? sea, una persona con resistencia a la insulina tiene más riesgo de padecer Lo Alzheimer. dijimos, 2 veces más riesgo a alguien que tiene diabetes, Wow. que es en la etapa posterior a la Claro. resistencia insulínica. Es que cuando una persona tiene resistencia a la insulina todavía hay mucho por hacer. Por supuesto, siempre hay mucho por hacer. Y para prevenir el Alzheimer vamos a hablar de todo lo que hay que hacer. Pero ustedes me preguntaron el lado más no convencional, Sí, ¿no es cierto? el Que por yo qué. sé que interesa, el Sí. por qué y qué le pasa al alma aquí. Les voy a contar algo muy interesante a nivel biológico primero, porque quiero sacar esto para que no enrede la imagen. Los sabios Richis Kunli, que son los sabios milenarios del linaje, al menos que yo tuve la oportunidad de conocer, hablaban de que como es arriba, es abajo. Como es en el exterior, es en el interior. Y con eso decían todo. Es por eso que actualmente los microbiólogos dan con descubrimientos muy parecidos a los astrofísicos, que ven todo desde arriba. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, porque lo micro es igual a lo macro. ¿A qué voy? La célula tiene la capacidad, igual que nosotros, de ir de vez en cuando a abrazar un arbolito y hacer tierra y conectarse con lo que somos y con de dónde venimos. ¿Qué hace la célula? La célula en su interior, en el núcleo, tiene las famosas hebras del ADN, ¿no es cierto? Sí. Todos sabemos eso. Existe un proceso químico que se llama metilación del ADN, donde la célula logra esto, justamente, logra reconocer, en medida de que estaba medio perdido para dónde iba, quién es y quién ha sido o de dónde venimos. Porque en el ADN está expresada todos nuestros ancestros, desde que somos monitos. Ahí está. Es el Toda árbol, la nuestra tierra. memoria. Entonces la metilación del ADN permite que la célula vuelva a entender quién es y para dónde va y quién ha sido. Ya. Llevado a lo macro, nosotros, si queremos conocernos, tenemos que saber qué ha pasado con nuestros ancestros y conocer el detalle. ¿A qué voy? Esta enfermedad llamada Alzheimer, demencia, donde existe un gran olvido, ¿no es cierto? Justamente se da por ese miedo del alma, miedo particularmente, de no conocer de dónde venimos. Todas estas historias tabú de la familia, del abuelo que se portaba mal, ese tipo de situaciones,
que se guardan a tumba, muy propio de nuestra sociedad, ¿no es cierto? La angustia que produce eso, la irritabilidad del alma, hace que busque un escape y no tiene la posibilidad de salir, pero sí de replegarse en sí misma. Se repliega y se encierra en este cuerpo. Eso hace que uno mantenga la fachada social y se vea relativamente bien, pero no se conecta. Uno no está ahí. Qué interesante lo que dices, doctor. Y justamente eso es lo que fundamenta, por ejemplo, de que les pongan música antigua, que es parte de nuestra esencia, y se conectan y ahí empiezan a cantar las canciones antiguas. Quería contarle que hace poco hubo un reportaje de Contacto, sí, donde se mostró la experiencia de personas que están, la verdad, que postradas como en la inconsciencia, sin conectarse, como dice, sin conectarse con nada de la realidad. Y les ponían sus canciones que ellos escuchaban cuando joven. Sí. Y le hacían, no es que fuera curativo, eso no los iba a curar del Alzheimer, pero sí les daba un momento de felicidad. De felicidad, donde uno se siente nuevamente con el papá, con el abuelo. Y eso es precioso, porque la música también es parte esencial de nosotros. Somos musicales. Pero lo que plantea el doctor es lo que nos pasa hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros no decimos lo que nos pasa y guardamos silencio? Y eso se transforma finalmente en esta segunda mirada en una enfermedad como el Alzheimer. Es tan interesante, doctor, y nos empezaron a llegar preguntas. Gato, doctor Soto, bienvenidos, manda tus preguntas. Karina dice, me encanta el doctor, ¿qué hay de cierto que un duelo o pérdida importante provoca demencia? Para volver a hablar del Alzheimer y la vuelta que le estaba dando el doc sobre esta enfermedad y qué nos pasaba a nosotros, quedó una pregunta pendiente y quiero poder pedir la dirección, se la pueden volver a poner para reiterarla. Dice, Karina dice, me encanta el doc, ¿qué hay de cierto que un duelo o pérdida importante provoca demencia? Saludos a Cabildo. Doctor. Saludos a Cabildo. Bueno, antes que retomemos, mucha fuerza para allá. Yo diría que, bueno, el año del fuego no se ha acabado, ¿no? Y viene otro año del fuego. Hay que valorar la profesión de los bomberos. Sí. La profesión y no la vocación solamente. Eso nos falta. Preguntaban por el duelo. El duelo es, podríamos decir, una de las vías de mayor aprendizaje. Uno percibe duelos no solo con las pérdidas de fallecimientos, pero a uno se le, no sé, cualquier pérdida de lo que creíamos poseer genera un duelo, duelos menores. El duelo se ha estudiado mucho en psicología, las etapas del duelo, ¿no es cierto? Y permiten tomar una crisis como la mejor oportunidad de cambio. Si entendemos eso, entonces podemos comprender que a veces no disponerse a avanzar en todas las etapas del duelo y quedarse pegado, por ejemplo, en la etapa deprimida, en la etapa depresiva, perdón, puede promover finalmente un Alzheimer. Porque como decíamos, la mirada integrativa, la mirada desde la bioenergética del linaje Kun-Li, esto llamada demencia tipo Alzheimer, para el alma es la no oportunidad de escape, no encuentra escape, no... Ese dolor interno producido habitualmente por un miedo muy arraigado de contar la verdad, de una historia familiar oculta, todos estos temas tabú que son muy propios de nuestra sociedad, que la llevamos a carga y el alma no tiene la posibilidad de escape, se repliega en sí mismo. O sea, perdón, tratando de olvidar. Una gran pena y no saber sobrellevar la pena. Ir evolucionando en esa pena que no significa olvidar, pero a lo mejor expresarla, manejar el duelo, sino que quedarse como pegado en ese gran dolor también es... Pero yo creo que el problema, doctor, es justamente porque el dolor hay que pasarlo, hay que vivirlo, porque los duelos provocan pena. Yo creo que si uno no vive la pena también es peligroso. Hay que como que bloquea la pena, dices yo creo que y el caso personal, yo la gente que siento que finalmente peor lo pasa y que le viene 3 años después una depresión, una enfermedad, es porque no vivió su pena. Todas las emociones contenidas generan en lo físico lo que llamamos enfermedad. Un intento de olvido, dejando debajo de la alfombra algo que genera el montículo igual, si bien no lo estamos viendo directamente, está ahí y nos obstaculiza. Esto dicen que hasta el cáncer absurdo. Se provoca justamente por no expresar esas emociones. Yo diría que el 98% de lo que entendemos por enfermedades. Si viene un virus de afuera... yo no estoy de acuerdo, sí, doctor. Bueno, es la visión. Pero el doc nos ha dicho que tiene mucho que ver esto con cómo somos los chilenos. Sí, que tú nos has dicho que siempre buscamos aparentar, que nos cuesta expresar lo que pensamos. Estamos cambiando. La familia perfecta, por ejemplo, que nunca tuvo temas así... Una crisis. La crisis.
ese abuelo que nunca se portó mal, ese tipo de cosas muy propias de nuestra cultura, lo ocultamos, lo tiramos debajo de la Me acuerdo, alfombra. doctor, con lo que usted plantea, de como el origen de las enfermedades también, lo ligo con otro gran panelista, que es Pedro Engel, que siempre nos habla de la ancestrología, de alguna manera de que nosotros heredamos ciertos dramas o cosas, en el fondo, o rasgos incluso de personalidad de nuestros antepasados, y cómo nosotros entonces lo asumimos en esta vía y lo integramos también. Sí, muchas veces le echamos la culpa a todo a lo genético, pero lo que más heredamos son actitudes de vida. O sea, a eso voy. Y quería mostrar algo que de verdad, después de esto yo me quedo pagado por todos los capítulos porque... Y invita a tu público que te escriban con Gato, doctor Soto, bienvenidos, ¿sabes? Para que lleguen todas las preguntas. Gato, doctor Soto, bienvenidos. Ahí está. DR Soto, gracias. Adelante, tu pizarra te espera. Alguna vez mostramos que esta distancia entre lo que somos en esencia y lo que mostramos ser es muy dañino. Genera en el fondo que nos olvidemos de lo que somos. Hablamos del ego, ¿recuerdan? Este ego que pasa a dominar entonces lo que somos, y el ego reside más bien en la mente, habla tan fuerte que acalla nuestra alma. El alma intenta escapar, y los escapes que tiene el alma, inconsciencia, que se puede reflejar a veces, por ejemplo, en medio de una discusión, como que nos da sueño. Empiezo a bostezar, típico de hombre, que están en plena discusión con la señora pero ¿por qué estáis bostezando? ¿Por qué estáis durmiendo? Porque no queremos estar ahí. El alma trata de escapar. Inconsciencia puede llegar hasta un coma, por cierto. Las drogas que permitimos, las drogas lícitas para la industria, ¿no? El alcohol, el tabaco, para qué decir la marihuana y todas muchas otras que existen, también son escapes para no estar presentes, ¿sí? Y la ignorancia, que va desde el escepticismo así arraigado, ese que no cree nada más que lo que le han comprobado 10.000 veces, también es un tipo de ignorancia que nos permite no creer a primera todo lo que nos dicen. Estoy de acuerdo mientras sea moderado, pero no tiene por qué escapar nuestra alma. Esto lo tiene clarísimo la industria, y perdón que me meta en eso, pero el ego tiene dos grandes tentaciones. Ya, ¿cuáles son? Son solo dos. Mi maestra me lo explicó muy clarito. Por un lado, la sexualidad. Y que sabemos que puede dejar la escoba con cualquier familia. La industria lo tiene clarito al vender todo lo de pornografía, la prostitución, todo eso ligado a la sexualidad. Vende mucho, ¿sí? Y por el otro lado, y este mal comprendido placer, ¿no? Por el otro lado, la ambición. Y la ambición puede ir por dinero, puede ir por poder, puede ir por sentirse, ¿cómo se dice? Como cuando tiene muchos seguidores en Twitter y esas cosas así como influyente. El poder de ser influyente. Eso es alimento para el ego. Ay, pero no, explíqueme lo de la sexualidad y el ego, no lo entiendo mucho. El ego pasa a dominar nuestro ser cuando el alma no tiene cabida, no escuchamos esa intuición, a esa voz pequeñita. ¿Pero qué tiene que ver el tema El ego tiene dos grandes tentaciones, la sexualidad por un lado y la ambición. Se alimenta en el fondo de la sexualidad y la ambición. Esos son los dos grandes polos. Si usted se mantiene en equilibrio, lejano de eso, va a andar impecable y probablemente el ego se achique y no pueda crecer. Y tenga más espacio el alma. Pero no está hablando de la abstinencia sexual. No, yo para creo que está hablando como de la sexualidad. del ¿A qué amor. me refiero? La sexualidad mal comprendida, ese placer deportivo. Placer por placer. Sexo banal. Y esto ocurre, este ego que se ve reflejado en la sexualidad y en la ambición, ¿se ve más en los hombres o se ve más en las mujeres o en ambas? Absolutamente en todo. Por nuestra cultura machista creemos que solamente los hombres se portan mal, pero habitualmente se portan mal con una mujer. Pues. Ay, pero doctor, no estoy bueno, portarse mal. Me estoy poniendo moralista, pero a lo que voy... Yo creo que usted habla de una sexualidad sana, sería una sexualidad con emoción, con cariño, no tener sexo por sexo, sino que... Sexo por deporte. A ver, le voy a aclarar desde la visión de lo que deja de contaminar todo esto, el amor. El amor vuelve la sexualidad justamente la materialización del amor, conectarse con la otra persona y que no se despilfarre la energía heredada, sino que se mantenga, y como lo que logran los que han estudiado Tantra, por ejemplo. Una relación sexual donde es amor que sinérgico, crece mucho. Eso se puede lograr. No es solo un orgasmo así ordinario, ¿no? Es una... un orgasmo ordinario. Un orgasmo ordinario. Y el sexo práctico no es solamente sexo con amor. Es casi una técnica sexual. Estoy de acuerdo, muchos lo ven así. El amor mejora todo esto. Y el amor en la ambición
como lo dije la otra vez cuando me invitaron al horóscopo, una ambición desde el corazón permite que uno se la juegue porque el resto esté bien. Exacto. No porque solamente compartir, no yo gano, yo solamente gano, yo gano. egoísta. No es una acción utilitarista. Yo entrego para que el resto esté bien y sé que la vida me va a recompensar. Claro. Y doctor, también entregarnos a nosotros, a nuestro cuerpo, según lo que cómo nos alimentamos. Vamos a ¿verdad? retomar el tema del Alzheimer, que Sí. estábamos... Bueno, aquí les quedó claro que el olvido de lo que somos, Sí. olvido, el alma Perfecto. olvida, el cuerpo olvida también. Y quisiera como ahondar aquí porque hay mecanismos para prevenir el Alzheimer y se los voy a dejar súper clarito A ver, porque dale, van a Doc. servir para muchas llamadas enfermedades. Partamos con lo más básico y me voy a acordar aquí de mi tío Juan, tío de mi señora. Un hombre de este volado, grandote, tremenda espalda, así los brazos. 87 años, de campo, va solito en un triciclo porque no sabe andar en bicicleta, a buscar sus paltas, se las echa al hombro, Mentira. come de campo. Estábamos para el Año Nuevo y estaban encima estas almendras bañadas en chocolate. ¿Ya? Déjame uno, ya Sí. saben cuál es, ¿no? Déjame. Llegó mi tío y dijo, ¡ah, qué rico! Vamos a pregar la aceituna. Y yo le dije, no, tío, ese chocolate. Ah, no lo conoce. ¿El Al no chocolate? conocerlo, Claro. alimento procesado que no vino de la tierra, Y lo no se lo quería creamos. comer tampoco. Dijo, esta cochinada, no la conozco. Yo quería La aceituna. aceituna. Toda Con la eso razón. les grafico de que tenemos que comer lo que sale de la tierra, pues no lo que hemos fabricado con 5 líneas de ingredientes detrás del envase. ¿Me explico? Eso es evitar lo procesado, lograr comer y exigir comer y buscar fuentes orgánicas, sin tanto pesticida y de buenas cosechas. Eso primero. Luego, dado que habitualmente no hemos comido así durante toda la vida, y me tocó vivirlo a mí, sería ideal asesoradamente, y por favor, repito, asesoradamente, lograr un detox, una dieta depurativa. A veces el ayuno intermitente es útil, pero por favor asesorado. Eso va a permitir que el cerebro deje de tener como principal fuente energética el azúcar y se permita tomar las cetonas que vienen de las grasas como fuente energética. Eso nos va a permitir no solamente quemar grasas, sino que dejar el círculo vicioso del azúcar. Este exceso de pensamiento, tentación por los dulcecitos. Dígame. Una pregunta, y si yo tengo, por ejemplo, 50 años, No se escucha la Michelle, chiquillos, porfa. Habla, a ver. ¿hablo ahora? Ahí No. sí. ¿No? Vamos, Michelle. Pero Juan Pablo... Yo le- Ay, dele nomás, dele nomás, dele nomás, dele Tengo nomás. 50 años. Si tiene 50 años, Tengo dice. 50 años y quiero tomar esta nueva vida. Sí. ¿Me da resultado Por a corto supuesto, plazo nunca o es no? tarde, o sea, para nada, para el cambio nunca es tarde. Uno habitualmente, de hecho la gran mayoría, logra cambiar o tomar un chispazo de cambio el último día de su vida. Doctor. Es por eso que uno no muere hasta que se juntan todos los hijos y ese vamos tipo de viendo cosas. las cosas que hay en la mesa, Doc. Cuéntanos, Bueno. ¿por dónde quieres partir? Vamos por las grasas, porque les iba Pasa, a decir pasa por entonces la- cómo eso. incorporar buenas grasas para cortar este Acá. círculo del exceso de azúcar en la vida. Buenas grasas, llámese paltita, Oye, esta Ye- palta está pero buenísima. ¿eh? yema de huevo, yema de huevo de verdad, huevo de gallinita feliz que ¿Cuántos que huevos comió- uno se puede comer al día, doctor? Pucha, es tan relativo. La nutrición habitual pregrado habla de que no, con suerte un huevo, 2 huevos a la semana. Yo me como como 4 porque no como carne. Yo. Pero Entonces lo uso como huevo fuente. diario está Proteína. bueno, pues, doctor. Pero Sí. al día uno Pero se puede siempre comer dicen dos que la huevos. yema es Sí. mala y no sé Es que qué. eso es un falso, Sí, po. porque creíamos que la grasa de la yema subía el colesterol. Está comprobado Pero que al usted se día, puede dos comer huevitos, doctor. todo el colesterol en la dieta y Mi no va a mamá subir como casi por nada. 7 años no comió huevo. No, el huevo, Claro. el huevo de Sí, campo, sí, nos el metieron huevito de susto. verdad, le Sí. hace bien y ojalá lo Escuchamos al Doc, consuma. chiquillo. A ver, repita. Palta, huevito, aceite de coco, que lo hemos nombrado muchas veces, Ya. como fuente de cetonas, que son la nueva entonces benzina que le queremos dar a todo Vamos el uno a cuerpo. uno. Vamos con el aceite de coco. ¿Por qué el aceite de coco, Doc, hay que incluirlo en la dieta y cómo Sí. hay que consumirlo? ¿Cómo Para, se come? para los más exigentes, el aceite de coco tiene ácidos grasos de cadena media y que son excelentes fuentes de formar cetonas. No se entiende Cetona. fácil. Sí, no, yo sé, son palabras que ¿Qué le son sirven las al ego cetonas, nomás. Doc? La cetona es la nueva benzina que queremos incorporar a la vida y no así la glucosa. Ya. Las cetonas van a llegar, por ejemplo, al cerebro que decíamos que se había convertido en resistente a la insulina y le van a dar una nueva oportunidad sin depender ahora de la insulina, de usar energía.
de más bien formar energía. Esa de usarse es tu como cámara. benzina. Tu público femenino y masculino te está viendo ahí. Doctor, sácanos de una duda. La gente que recién está conociendo el aceite de coco. ¿El aceite de coco en qué cosas se puede utilizar? Eso. ¿En las ensaladas, al momento de hacer un huevo frito? ¿En qué cosas se puede Esta hacer? es una grasa ¿Puedo oler? muy ¿puedo buena, olerlo? exquisita de ¿Puedo sabores, oler? dulcecita, Bien pero no rica. tiene Déjame azúcar. oler. ¿Ya? Es ¿Quieren grasa oler, saturada, chiquillos? a la cual hemos hecho en la cruz siempre. Igual que la mantequilla de vaquita feliz, como hablamos la otra vez de la leche. Son grasas saturadas buenas que se pueden utilizar como aceite para freír, para calentar, puesto que este no produce grasas trans, como así el aceite de maravilla o girasol o el de soya, que tienen mucho omega 6, que es el que demasiado predomina en nuestra dieta y debiéramos bajar y aumentar el omega 3, el omega 9 y estas grasas saturadas. Para el día de ensaladas también se puede. con esto? Se puede, sí, yo lo sugiero bien cocinar gustoso. con esto. Hay un aceite de coco que le sacan el sabor dulce para que no quede todo impregnado y Claro. quede dulzón. Y también a cucharada. Partir con una cucharadita, Así nomás. sí, directo. A las mujeres lo usan mucho por eso, porque ¿Para la tiene digestión efecto. sirve? Tiene un efecto laxante, pero más que nada lo usan porque mejora la piel, el Yo me lo pelito, pongo en las la cara, uñas. Aquí, al tiro. Yo- Espérate, a ver, Pero vamos a viene tomar líquido, que este. yo había Yo me lo visto que pongo. viene sólido, blanco, que es Es la... que por la temperatura que Sí, estamos se convierte en ese. líquido. Ah, ya, porque en el Sí. supermercado viene- generalmente está... Por eso viene en sólido, frasco y con no en la botella. Doctor, Sí. ¿usted daría de consejo quizás? Porque yo no sabía que se podía tomar el aceite como a cucharada, digamos. Es que es rico. Quizás en Pruébalo, traigan una quizás en la cucharadita, mañana chiquillos. hay una Sí, cuchara. pruébalo, rico. Quizás en la mañana tomarse una cucharadita de aceite Sí. de coco ayuda también al Muchísimo. organismo. Y la otra vez hablamos de la leche dorada, que es para usarlo en la Ajá. tarde-noche. También puede ser usado Y no el engorda aceite de mucho coco. una cucharada de aceite de Nada, coco en la porque a mañana. usted le van a asustar con las calorías famosas. Hay que dejar las calorías de lado, de verdad. Hay que pensar en lo que se transforma en azúcar. Hay como el calorías hidrato de buenas Esta y no se calorías transforma en malas. azúcar, entonces. Para nada. Ya. Esto es fuente de energética que no pasa por el círculo vicioso Mándate. del azúcar. Es tan Estamos interesante buscando la porque cuchara. uno dice acá, porque uno tiene que leer la etiqueta. Dice, hidratos de carbono 0, azúcares 0. O sea, no tiene azúcar. Uno piensa que por ser dulce Claro. es azúcar, pero no y no tiene fructosa, que es Pero una una manera cucharadita. engañosa de Qué bueno. presentar el azúcar. Igual yo No lo llamaría a los conocía. productores que Y este es orgánico. agrandaran las letras de los envases, que no veo nada. Ah, bueno, es que Estoy como con lupa en el supermercado. yo le voy a y explicar una coloca. cosita. Yo le voy a explicar una cosita. Sí. Lamentablemente, yo le voy a explicar una cosita al respecto del etiquetado. Ahí Hay está. gente que se desvivió para lograr un etiquetado en Chile eficiente, pruebo? que entendiéramos Sí, y ¿quién lo dijéramos, quiere probar? esta Pruebo. cuestión Yo también no, lo esta quiero cuestión probar. sí. Resulta que Es rico. es A ver. en términos de exigencia más exigente que el de Inglaterra. Estoy hablando del etiquetado. Y por eso la letra tan chica de los Pero el detalle es que Oye, el rico. lobby hizo que el monito Y fuera se ríen de negro. mí si de verdad no lo Doctor, es puedo como, leer. oye, ¿sabes qué? Yo nunca había probado el aceite de coco. Es como, Ay, voy a probarlo. es como comer una cocada. Sí, esto es como eso, Una como cocada una Es cocada rico líquida, y de digamos. verdad no tiene azúcar. Azúcares Pruébalo, encubiertos Monse. en la Me atrevo. en la ¿Una etiqueta. cucharada diaria, doctor? Sí, partir con una cucharada Ya. diaria. Y Si le tampoco produce, no es tan si le fuerte. produce efecto laxante hay que ¿Es bueno reducir. en ayuno? Ah, yo O- entonces o En no? ayuno puede ser. sí. Ay, me encantó. Y para, A ver, ya para sí, quien ya. consume Pero igual omega voy a 3, limpiar la cuchara, así después. para A quien ver, consume omega te 3, escuchamos, doctor. para Sí. quien consume Exquisita la vitaminas, encuentro. que quiere hacer que todas se absorban, requiere un medio oleoso. Exquisito. Las vitaminas liposolubles entran gracias a un ambiente Tráiganos más graso. cuchara, por favor. Entonces, quien toma vitaminas en la mañana, quien toma omega 3, tiene que ir con, además de vitamina C, una buena porción de grasas de este tipo. Ya, el aceite de coco aprobadísimo 2. Sí, que me dejé Exquisito. pendiente el tema del etiquetado. Muy rico. Azúcares encubiertos, dice azúcar en la primera línea, déjelo. Si dice fructosa, si dice jarabe de maíz, si dice maltodextrina, son azúcares encubiertos. ¿Viste? Ya. Son- Hablemos son de la especias. palta. Sí, la La palta. palta que es la Encubiertos. reina, hay muchas paltas. Qué Esta rica es la la palta. época, doctor. El oro verde le dicen en México, Sí. que son los mayores productores de palta hash. No tenemos para qué ir a México nosotros. Pues mi tío las vende a Luca el kilo. Oye, y la palta chilena. ¿A Luca no el es por kilo? ser Luca, excesivamente ¿dónde? patriota. Es En No, la Pichidegua. no, mejor. no, En no, ¿Cómo Pichidegua. Luca el Saludos a kilo? Pichidegua. En Pichidegua. Pichidegua. Es que en la carretera de la fruta ahí sobra la palta. Es la ¿Por qué más no nos rica la traen? Y palta es la chilena. más rica de traen todas. palta? ¿Yo Esta puedo no es comer esta chilena. palta? Y si es ¿Esa? chilena la trajeron de afuera. ¿Por pero qué? porque la palta chilena es la Bien quillotana, fregada. esa Pero palta la palta fuerte. Hass, tú dices ¿Esa que como no es chilena. verdecita? ¿Por qué nos gusta No, la no palta tenemos Hass? Porque cuchillo. tiene la comodidad de la cascarita dura. Sí. Y llegamos y La sacamos. chilena Y no tiene la hilacha. cáscara La otra finita. no tiene hilacha y se puede comer así, de un viaje, como fruta. Como Pero fruta. no valoramos los chilenos. ¿Por qué la palta es tan buena en esta dieta? ¿Por qué la Porque- palta hay que incluirla y cuánta palta hay que consumir?
Porque así como los huevitos, así como la mantequilla de vaca feliz, así como el aceite de coco, son excelentes fuentes de grasa buena, de buena grasa. Doctor, la palta en general, a veces dicen, no hay que consumirla en la noche porque es mucha grasa. Bueno, en el campo saben que en la noche cae mal, pues hincha. Entonces, y le echan un poquito de limón. Lo ideal es hacerlo en la mañana o a la hora del almuerzo, pero no en la noche. En la mañana, efectivamente. Tiene horarios. A cualquier Pero hora. y se puede hinchar. Se Si puede no le hinchar, pero pasa- mejor estar hinchada en la noche que uno está durmiendo y no se da cuenta. Además que dice el dicho, peo de sueño no tiene dueño. Oh. Tal cual, ¿no? Está bien. Todo bien con los peditos. Así dice. Ay, ahora todos. Ay, Todos se hacen los Está bien tirarse peo, me parece bien. Excelente. Salud, Memo. Pero en el baño amigo con una solas. tripa decir también en Por el supuesto, ¿qué tanto? Si todos vamos al baño. Es que somos Ya, tan... atención. Entonces, hablamos del aceite de coco, perfecto, entendido. La palta también. nueces. ¿Hasta cuánta palta uno puede comer al día, doctor? pero ¿Cuánta ojo, palta eso, me me como? están haciendo preguntas de nutricionista. No, pero Eso tú crees, va ¿cuánto de la- dices tú? Una paltita o media palta al día, depende del objetivo. Si alguien está bajando de peso, no se puede mandar tremenda palta así a diario. Pero media palta es la porción al día. La vaca se está comiendo 3 El tema es que paltas. se lo echamos a un tremendo pan, a un pan amasado y ahí se quedó la dieta. Pues. Después, ¿qué más tiene allá de también? pensar en bajar de peso, aquí estamos pensando en mejorar entonces el combustible para nuestro cerebro, a modo de prevenir la demencia. Y quiero pasar más allá de las grasas, evitar el azúcar refinado y evitar el exceso de fructosa. Eso significa no pasarse de 2 porciones de fruta al día. 25 gramos más o menos de fructosa al día ya se nos pasa en exceso y el cuerpo empieza a reactivar este mecanismo de la insulina, de la resistencia y del Alzheimer. Evitar eso. ¿Qué más? Evitar el gluten. Hemos hablado poco del gluten. El gluten presente en el trigo, en la cebada, en el centeno, ¿no es cierto? Y lamentablemente en la avena. El gluten es una proteína que no requerimos, no es indispensable. Entonces vivir sin gluten es totalmente posible y no va a dejar ningún déficit. ¿Por qué tenemos gluten metido en todos lados? Porque los españoles arrasaron con nuestros pseudo cereales como el amaranto, la quinoa y metieron trigo. Po. ¿Me entienden? Evitar el gluten. El gluten lo que hace en el cuerpo es, dado lo transgénico que es actualmente, por eso el gluten original no era tan malo. Sí, porque, no sé, poco después de las cavernas, pero porque comienza a molerse el trigo y es una alimentación desde hace siglos y siglos. Y le echamos trigo a la Entonces no gallina, debe ser tan le damos mala. trigo a todos lados. Claro, pero el original trigo todo bien. Pues. El actual, muy transgénico, nos produce daño. Hace que el intestino se permeabilice. Pasa de todo a través del intestino cuando el intestino es inteligente. Y el gluten llega y afecta la barrera hematoencefálica. Lo que mostrábamos en el monito, la neurona con la sangre, también la afecta. Entonces, ¿va a promover el Alzheimer? Claro que va a Es difícil promover. encontrar cosas sin gluten. No Sí. es Pero tan la avena fácil. también tiene gluten. Lamentablemente sí. Pero la Se orgánica contaminó. parece que no, ¿no? Es que está media contaminada. Yo Esa es como la avena verdad. casi todos los días. Sí, pero hay que buscar avena orgánica integral. Perfecto. Doctor, ¿Qué más? La caseína de la leche ¿Ya? de vaca industrializada también nos hace tanto daño como el gluten. A evitarla. ¿Qué otra cosa? Mejorar nuestra flora intestinal. Ahí tenemos otro cerebro. Si usted usa fermentados a diario, como el chucrut, como lo que usted quiera haber fermentado, como buenos probióticos, por aquí va bien. Acá, buenos probióticos no son ese lácteo que se toma así en shot. No. porque es- acá está el probiótico. ¿Por qué el probiótico es tan importante y cuánto Porque habría que consumir de esto, probióticos doctor? son las bacterias que viven normalmente en el intestino. Ujú. Tenemos alrededor de 700 cepas en el intestino, pero se nos van muriendo por los cambios en el pH, por nuestra mala alimentación baja en fibra, que es el prebiótico. El alimento de los probióticos es la Los fibra. antibióticos también matan. Arrasan con y todo hoy, eso. y hoy antibiótico por todo, ¿te Oye, fijas? estoy súper de Hay acuerdo personas contigo, que Tonka. en el año toman 3 o 4 veces antibióticos. Es decir, Sí, el pues. antibiótico Y hay eso que lo encuentro entender. Ya, mata a la bacteria, que a veces uno Pero tiene una mata gripe todo lo horrible, bueno. pero Lo mata mata todo todo. de Pero, paso. a ver, yo no es por defender a los colegas, pero desde la visión convencional es lo que nos enseñaron nomás. Pues un resfrío que parte por un virus, se complica y hay bronquitis, nos enseñan a meterle acitromicina y ese tipo de antibióticos. ¿Por qué? Porque no conocemos otra línea, pero la visión antroposófica de la medicina, la visión homeopática, la visión más integrativa, considerando medicinas complementarias, va a permitir evitar el exceso de antibióticos que se sabe, ¿no es cierto?, a la larga produce resistencia,
Bueno, estamos hablando de resistencia. No Doctor. abusar de los antibióticos y mejorar nuestros probióticos. Doctor, ¿cuál es la diferencia que usted puede darnos con respecto a los probióticos que están ahí en cápsula versus los que venden en el Esos supermercado, líquidos, ¿verdad? Esos Ese líquidos es un como leche chiste, descremada. es un chiste, de verdad, ver. como penetró tanto la marca y fueron los primeros que salieron al mercado, creemos que esos son los probióticos. La verdad es que los buenos probióticos tienen más de 10 cepas en cada cápsula, tienen además la potencia elevada a sobre 7, sobre 10. Esos son reales probióticos. El consumo de este shot lácteo es un chiste, habría que tomarse como 50 así para lograr ¿En algo serio? parecido. Para No, lograr una ¿en serio? cápsula, No digamos. es uno Sí, al. la verdad es que... Creo que nada. serían Ya, como y 50 pero claro, siempre hay que tomar probióticos o si uno de verdad tiene una buena alimentación. Yo diría que es base, siempre. Siempre hay que tomar. Y si quiere prevenir este tipo de enfermedades como el Alzheimer, tener una microbioma, un buen contenido y calidad de bacterias buenas en el intestino es fundamental para todo, de ¿Cómo verdad. saber qué personas- probiótico uno tiene que comprar en la farmacia? Porque No, me pero imagino Tiene que ser chucrut, indicado, pues. Y pero bueno, con el chucrut y otros fermentados, Oye, están de consumirlos a moda los diario. fermentados. Sí, pues. Hay personas que preparan sus fermentados. Sí. Doctora, hay que ser valiente para consumirlos. Sí. Sí. No, hay que cambiarlo de usted. Digo yo. Yo lo miraba y decía, esta cochinada. Empecé a comer, chucrut a diario Los y me chucrut es encanta. espectacular. Pero, A ¿y mí el me chucrut encanta es el chucrut. probiótico? Perdón Sí, la ignorancia, no absolutamente. tengo Es un idea. fermentado. pero aunque sea el que compra uno en el supermercado. No, la lo bolsa ideal es que está usted lo re- haga. Ah, pero es que el doctor me hace Obviamente. trabajar Repollito. mucho. Hay que Nadie hacerlo dijo todo. que iba a ser fácil. Espérate, espérese. Repollito orgánico. Vamos a poner chucrut. El chucrut es un probiótico. Es bueno pues, comerlo. Tal cual. Sí, el chucrut- Fermentado, muy bueno. Y en Chile Pero, tenemos ¿y los buen pepinillos? repollo. No. Me encanta Sí, el repollo. también. ¿También sirve? Este llamado, Pepinillo ¿cómo rico. se dice? Picle. El picle, pero picle. sin Picle. sin el, Claro, el verdecito. Ah, sin el yo con el jamoncito, picle. sin esa cochinada Pero que le el echan. pepinillo, Sin el quesito el cabeza. pepinillo dill que le dicen Sí, como pues. más Doctor, dulcecito. Ay, me Esos encanta. sabores que no le gustan Ese a la con miel. mayoría y que Al los niños pepinillo me rechazan. encanta. Los niños rechazan porque le hemos metido dulce. ¿Cómo hace esta amiguita de pan, esta bebida cola? Es por eso que rechazan esos sabores. Pero si la mamá comió durante el embarazo, el niño Es feliz rico. come esas Y cosas. Oye, hablando ¿qué de los tanto es el niños? chucrut finalmente? ¿Quién nos ha comido un completo con chucrut? Me encanta el Oh, chucrut, rico. qué exquisito. Pero imagínate, chucrut con palta. Rico. Avancemos un poquito en exquisito. relación a otras cosas que hay que incorporar. Subir la cantidad de magnesio. Por allá tenemos tremendos ejemplares de magnesio. A ver, cuéntenos cuáles son los top Verduritas. 10 de los magnesios. El ¿Acá magnesio, aquí? Venga, doctor. hablamos harto del... Todavía me dicen, usted es el doctor del polvito. Sí, el Sí. polvito. El doctor del ¿Cuál polvito. El polvito? cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio. El magnesio está en todas las hojas verdes. Sobre todo en las más verdes, que son las algas. Espirulina, nuestro cochayuyo, nuestro ulte, nuestro... Díganme más, por favor. El wakame chino, o japonés más bien, ese es increíble. El además. nori, El nori, ese lo conocemos. Ese es el japonés, claro. Tiene más que la leche en comparación calcio, tiene buen magnesio, pero hay otros mejores. Yo diría que nuestro El cochayuyo es cocha- harto Oye, mejor. le hice caso, me compré cochayuyo. Súper. ¿Verdad? Entonces, porque lo que voy a hacer es molerlo y lo voy a ocupar como sal. Claro, Ah, y Ah, excelente. qué buena idea. Hay una especia que Sí. se conoce poco en Chile, el famoso coriandro o las semillas de, ¿cómo se llama? De cilantro. Sí. El coriandro tiene un montón de magnesio, al mismo nivel que el cacao Es puro, por exquisito, ejemplo. además. Es muy Para rico. El ponerle a la cilantro ensalada, súper puro y rico. simple como También una tiene, hoja. pero mucho más, tiene semillita. guardadito la semilla, que se llama coriandro. El cacao puro también tiene magnesio. Muchísimo. Ah. Es de las mejores fuentes. Pero el Buen cacao, cacao. 100%, ese de 100% verdad. cacao. Ojalá orgánico también. Sí. No chocolate, cacao. Ay, pero Está rico el en cacao, malo. me gusta. Es malo. El otro día po. me comí una y dije, ya, me voy a comer un chocolate 100% cacao y con Pero- stevia. Era Si asqueroso. usted le echa a una cucharada de aceite de coco ¿Ya? con cacao y lo mezcla, por ejemplo, con avena orgánica, le queda así como una barrita de cereal de chocolate Yo me lo como así. buenísimo. ¿Dónde puedo encontrar es avena pura orgánica? cosa Me de- quedé En las preocupada. ecoferias. De costumbre. Ecoferia. Pues, doctor, Que me acá saludan está en la ecoferia. Saludos para allá. la verdura con hojas verdes. Tiene que ser cruda, puede ser Qué buena pregunta. cocida. Sí. Eso. Lo ideal es mantener la turgencia y todo lo bueno que tienen estas hojas. Y para Cruda. eso una cocción, sí, lo ideal es cruda en medida que sea de buen origen. Si es orgánica, yo me la comería cruda. Cuando viene de cualquier lado, échele vinagre y la lava. El vinagre más Ya. baratito de manzana, usted la lava y va a salir esa espuma así rica de detergente que le echaron al... Bueno, ojo con eso. Lo tiene que sacar, la lava de nuevo y luego se la come. Si la quiere cocer, y yo sé que de la nutrición habitual, todo cocido, para la persona con cáncer, todo cocido, eso es mentira. Las hojas verdes, en esencia, al no ser cocidas, traen las propias enzimas para ser digeridas. Al cocerlas, pierden todo eso. Entonces se vuelven más difíciles de digerir, a diferencia de lo que uno cree. Cocción sutil, cocción por vapor, una vaporera de bambú, antiséptica, súper cosas buenas y baratitas.
¿Y eso para los niños básico. pequeños también? ¿Perdón? También para los niños. cuando recién empiezan a Mi comer. guagua está usando pura acelga y verduritas cocidas al Y tu vapor. guagua Al es vapor, chiquitita. ya. 9 meses. Imagínate. Doctor, Vamos al control el jueves. Cuando la gente le empieza a poner a la selga o a cualquiera de estas Verduras. verduras, ¿verdad? Mucho limón, mucho aceite. ¿También contamina el proceso Yo diría que no. o el aceto balsámico, por ejemplo? Perfecto. ¿Eso le ayuda? El aceto, mientras sea orgánico, perfecto. Le da un saborcito. El oliva también. Yo antes le hacía el kit del aceto, ahora me lo gasto entero. El me aceite de encanta. oliva en crudo, de buen origen, botellita oscura, ¿no es cierto? Prensado en frío, extra virgen, Rico. excelente. Existe el oliva orgánico también. El limón tampoco es El limón es problema. perfecto para esto. El limón Ah, le el va a limón dar, es bueno. sí, claro, la posibilidad, la vitamina C para incorporar mejor Doc. el magnesio, el omega 3. Buenísimo. Doc, ¿Qué me más? sorprende que la mantequilla esté acá, porque finalmente uno siempre dice, no, como que todos te dicen, no, mantequilla no. Sí, Pura grasa Pero- uno piensa. ¿Por qué esta que, como dice Mac, es pura grasa? Pero como estamos dándole la vuelta y entendiendo que la grasa también es buena, ¿por qué la mantequilla está incluida, Sí, el doctor? que es de vaca feliz. No nos desviemos de que Me estamos encanta la hablando del vaca. cerebro. Sí. Y el cerebro, los patólogos, los que se han metido a abrir un cerebro, saben que es pura grasa. Grasa. ¿En serio? De hecho, tiene olor a pescado un cerebro. serio? Omega 3. Pero, doctor, Necesitamos buenas grasas. La mantequilla es un ejemplo de grasas saturadas. Y si es Sí. de vaquita feliz, hablamos mucho de la leche del capítulo anterior, ¿no es cierto? Si es de buen origen, esa mantequilla está perfecto. Mucho mejor cocinar con eso que con otro aceite, como por ejemplo el típico usado de maravilla, de girasol, Pero de se me fue la soya. onda. ¿Puede uno cocinar con mantequilla? Sí, claro. Y puede usar el aceite de ¿Serio? coco también. ¿Cocinar Puede con usar mantequilla? ghee, que es mantequilla clarificada, rico. aún mejor. Pero el pan con mantequilla... Pero es que el pancito, la el tostada. gluten, pues, y ahí El echamos a gluten. perder todo. Nosotros seguimos con el doctor Soto. Hay mucho interés, doctor. Gato, pregunta, ¿cómo era? Se me- Doctor tengo mala- Soto, me falta- bienvenido. Doctor Soto, Soto, falta con una bienvenidos. mantita, doctor. Gato, doctor Soto, Doctor bienvenidos. bienvenidos. DR Soto, Y gracias. estábamos en esto, doctor, y a mí me llamó la En la atención mantequilla muchísimo, estábamos. en la mantequilla que la explicó. ¿Por qué la canela, doctor? Sí, Ay, a mí me esos son- encanta la Lo canela. dejé para el final porque son como superalimentos. Ya. En relación a esto que estamos hablando de evitar la progresión hacia el Alzheimer, la demencia tipo Alzheimer. Para prevenir la canela, ¿por qué dirán la canela? La canela tiene un efecto hipoglicemiante muy conocido hace tiempo. Baja el nivel de azúcar y por ende evita el pic de insulina. Lo que hemos hablado todo el rato que es lo que hay que evitar. También tiene una tremenda cantidad de vitamina B12, súper importante, y que es la que les falla o que no logran adquirir los amigos veganos estrictos. Por eso yo, por ejemplo, soy vegetariano, como pescadito y con eso me evito suplir o suplementar con B12. ¿Qué más tiene la canela? Tiene B6, tiene buenos folatos y básicamente eso tiene un efecto antioxidante. Allá está también, aparte de la canela, algo más raro que es el ginseng indio. ¿Verdad? Ashwagandha se llama en Ayurveda. Ashwagandha. Ashwagandha. Y la ashwagandha o ginseng indio tiene un súper efecto antioxidante Mira. derechitamente al cerebro. ¿Una persona que ya está con Alzheimer puede tomar ashwagandha? Sí, pero ojo, la enfermedad sigue progresando, Sí, claro. no tiene cura, es muy frustrante para los médicos porque más bien tratan a los cuidadores, ¿no? Más que al propio ¿Doctor? paciente. Y ¿Doctor? bueno, este fármaco va a servir entonces, más bien esta hierba, perdón, que es un arbusto que crece como a 1 metro más o menos, una hierba de hoja perenne, va a permitir evitar a nosotros que no tenemos enfermedad activa, prevenirla. ¿Cuánto tomar de eso, doc? Esas vienen en cápsulas. ¿Una en Chile con es una difícil diaria está pillarla. No, de hecho en dosis preventiva son 2 diarias de la 2 cápsula diarias. habitual que venden. Yo Ya. me acuerdo que en la universidad, doctor, nos daban ginseng rojo para la memoria, pero sí. era ginseng rojo. Es que es un ¿Sirve? vasodilatador que se usa hace tiempo como activante, así como para esas personas que quieren enfocarse, no desviarse tanto y poder estudiar para una prueba, por ejemplo. En esa desesperación, el efecto medio placebo del ginseng uno sirve. toma Uno recurre a Yo cualquier sé, cosa. Tengo un Ya, amigo que me llama así, dame pero algo. no tiene efectos secundarios negativos. Sí, para quien es muy young, por ejemplo, alguien con hipertensión o alguien tendiente así a ponerse colorado, no es adecuado Ah, usar mira. ginseng. Ya. Y tampoco el exceso de maca. Entonces lo ideal sería tomar un probiótico todas las mañanas Sí. y además también lo que usted decía, 2 cápsulas. dos Lograr- cápsulas de... ashwagandha. Lograr esto es difícil, el ashwagandha o ginseng indio es difícil, de verdad. Sí,
creo que como base, los probióticos, las buenas ¿Y grasas. esto, Doc? Ginkgo biloba también es un activante útil, en este caso, Este de acá, Ginkgo biloba. como vasodilatador también Ya. a nivel cerebral va a ayudar. Sirve los árboles de ginkgo, uno le saca la hojita y se la puede... No es la no. mejor forma de incorporar, No, es ya. el extracto seco, de hecho. Ah, ya. ¿Y la Y- canela, doctor, cómo se...? Bueno, el polvito de canela, ¿cómo? La incorpora a los alimentos, claro, en polvo. ¿Pero sirve ese polvito que Las uno compra? infusiones también sirven de Ah, la canela. agüita de canela. Sí, también. Ya. Ah, rico. Bueno, Para incorporarlo a la dieta. en el campo se usa mucho, ¿verdad? Al tecito, al té, ponerle una hojita Exacto. Hojita de canela. Ah, sí. de Un pedacito canela. de palito de Sí. ¿Cómo se canela. llama el En copete exceso. que le ponen canela arriba? La vaina. La vaina. La vaina. Quiero Más decir algo toma la que vaina. está fuera de los alimentos, pero es ¿Recomienda la súper- vaina? Doctor. es súper relevante. El ejercicio físico para quien quiere prevenir el Alzheimer es fundamental. Ejercicio regular. Si usted es joven y vigoroso, haga estos ejercicios de alto impacto, de intervalos que se llaman. Alto impacto no es para golpear más sus rodillas, sino que alta intensidad, perdón, no era impacto. Alta intensidad a intervalos. Esos que descansan haciendo algún ejercicio. Que descansan saltando, por ejemplo. Ajá. No son los ideales para quien joven, vigoroso, con energía. Si usted está en una etapa donde le duele la espalda y le cuesta, bueno, baile, haga algo entretenido con música, incorpore la música a su vida, pero baile 1 hora al día transpirando, terminando los movimientos, no haciendo una cuestión fome así como con vergüenza. Eso no sirve. Si usted es aún mayor y solo puede caminar, bueno, salga a caminar, pero camine un paso más acelerado, cosa de que se tenga que cambiar la blusa después, salga a pololear, descubra A pololear, las qué lindo. distintas, las diferencias que ocurren a su alrededor. Si usted encuentra que todos los días son iguales, está en riesgo. En cambio, si usted ve las pequeñas diferencias del día a día, esto le hace muy bien a su mente. Y quiero acordarme de los desafíos también mentales. Por allá hay Vaya, algunos Doc. juegos. Ah, estos son muy buenos. Tenemos que los desafiar juegos. nuestra Ejercitar mente. la cabeza. Todo lo contrario es llegar, echarse y ver televisión. No quiero, excepto el matinal, lo hace mal. Me refiero a que la tele nos da todo, pues, da el audio, da la imagen. Entonces nuestro cerebro más bien descansa, no hace nada. Hay un viejo dicho, órgano que no se usa se atrofia. Se atrofia, tal cual. Entonces hay que Es usar... así. Entonces, actividades como leer, actividades como Hacer puzzle. puzzles, esto que me gusta A ver. mucho a Las mí, ¿verdad? diferencias. Goku. Buscar las diferencias. Buscar las Sopa de diferencias. 10 diferencias, me encantaba. Para ese los juego cuando orientales, buscar las diferencias o más bien la capacidad de encontrar las diferencias, el discernimiento es la real inteligencia. Si usted encuentra las Aquí diferencias, tiene perfecto. diferencia, no sé qué animalito se da, pero este tiene Un esa gatito. cosita y este no tiene La la luna, cosita. el Este tiene gatito, un tiene ojo y este distinto. tiene dos. Claro. Ese- Las ese diferencias, tiene un ojo. súper buen juego a payasito. realizar. Está comprobado que estos juegos de video que a los niños como que los atontan, a los abuelitos les genera un desafío mental porque tienen que recordar muchas cosas. ¿Qué cosa es PlayStation? Claro, esa onda. Los El juegos de Super video que Nintendo, le prohibimos a los niños, Ya. a la gente que está en riesgo de Alzheimer, Le les hace hace bien. bien. Hay regios, Mira. si los niños dejan de jugar tanto y lo tienen que Mira, compartir con el Que abuelito. compartan, que le enseñen Ah, al qué bueno abuelito. Pues. sería. De hecho, Aparte que súper igual buena es una opción. experiencia nueva Por también, supuesto, si los utilizar la abuelitos tecnología. no nacieron con la mano joystick, Exacto. los niños sí, pero los abuelitos les hace bien porque les mucho estímulo y los ayuda, de verdad. Muy bien. Los obliga a orientarse. ¿Qué más? Perdón, ya que usted está ahí, Doc, El ¿por qué tiene un desodorante. Ese desodorante? desodorante. qué ¿Qué bueno, hace un qué bueno. desodorante en todo ¿Por esto? qué? Sin aluminio, decía. Es rico este. No, no hay que comérselo. El desodorante está aquí porque hay que evitar. Gracias, el humor pelo. Mi papá me lo. Gracias, papá. ese Gracias, gracias, no se molesta. Heredado. El humor pelo, sí, tal cual. Gracias, pelo. ¿Por qué está esto aquí? Como representación de evitar el aluminio en la vida. Este es un sartén no de aluminio, ¿no es cierto? No sé qué material será esto. Espero que no sea teflón, que también suelta aluminio. Pero ¿En hay que serio? sacar el aluminio de nuestra vida. Los desodorantes, algunos detergentes, los que lavamos la loza, Hay que leer la tienen etiqueta. aluminio. ¿Y cómo sí. sabemos si Este, es el, tiene o no este es el tiene? desodorante que uso yo. De hecho, es un cristal que evita cristal. aluminio, que evita parabenos, que Lo trajo es usted, hipoalergénico. Doctor, no, pero me lo voy a eso llevar. Doctor, pero por ejemplo, Es una en la, piedra, en la, es súper curioso. si uno va a comprar al supermercado, una farmacia, un lo desodorante, venden. ahí dice, tiene ¿ah, que ¿tiene buscar. aluminio? No, pero Tiene dice que tiene buscar. aluminio. No, le ponen aluminium y cosas así en Eso un hay que idioma. evitarlo. Hay que evitarlo. Las Pero, ollas, y- los sartenes pero- con aluminio pero también. ¿de qué? ¿Cómo se reemplaza una olla de aluminio? ¿Son las más frecuentes? Con las de cerámica, con las ¿Teflón? de fierro fundido, teflón no. El teflón dijo que tampoco. el acero inoxidable, el acero inoxidable, Ah, el ya. acero quirúrgico, ya no puede ser mejor, la cerámica, son opciones. ¿El cobre?
El cobre, por supuesto, Ya. pero carito, Oye, el ¿no es cobre cierto? es muy Pero, caro. pero en Chile hace Sí, pero su- me alcanzó para el aro nomás porque la olla es muy cara. Entonces sacar el aluminio, sacar el mercurio. ¿Dónde dirá usted tiene mercurio? ¿Dónde? Mírese los dientes. En ¿Tiene la alguna tapadura. amalgama? Que soy Ah. Las llena. amalgamas tienen mercurio y le hacen daño, por supuesto. Hay actualmente odontólogos que van retirando eso y usan materiales que no tienen mercurio. Búsquelo, haga la inversión, porque si usted no quiere tener Alzheimer, hay que sacar los metales pesados de su vida. Hay otras formas de sacar metales pesados de la comida. Los pescaditos grandes traen, lamentablemente, metales pesados. ¿Cuáles son los pescaditos grandes, doctor? El El atún. La salmón sierra. grande, el El atún. jurel. Tremendo pescado. Albacora. Mientras más grande, más incorpora o captan Pero metales el pesados. atún, ¿Qué ¿no es cierto? El pasa atún de con la tarro. lata, todos los enlatados? Sí, por supuesto. Todos los productos en conserva El también. atún. Tienen metales pesados. Jamás saque un enlatado que tenga abollón. Eso ya es Ah, sí. contaminado Colmo. totalmente. Y me quiero acordar de un producto que está de moda ahora, la zeolita. ¿Lo han escuchado? Zeolita, con Z. Zeolita significa hervir tierra, o sea, hervir piedra. Desde los volcanes, cuando cae la ceniza y se mezcla con la sal de mar, se produce este nuevo mineral, podríamos decir, esta nueva aleación de minerales. ¿Y qué gracia tiene? Que tiene un efecto magnético, sobre todo con los metales pesados. Eso se consume. Hay todo un reportaje que se va a hacer acá, así que no me adelanto. Se consume para captar estos metales pesados que andan dando vueltas y así usted poderlos eliminar. Zeolita. Súper Doctor, bueno. sáqueme una duda. Aquí había uva. Sí, porque Y la ¿Quién uva, se la comió? la uva tiene harta azúcar, ¿o no? había más. Sí, había más, porque ¿Alguien la se hemos la comió? comido. ¿Quién se la comió? No hemos comido Juan toda la Pablo se uva, la comió. aquí con la Hay maca uva, negra. hay El arándano. arándano. El la uva arándano. todo el rato. Pero usted decía que el azúcar hay que tratar de eliminarla de Sí, nuestras vidas. Entonces, ¿por totalmente qué la de uva? acuerdo. Gracias por ese comentario, porque la uva negra, que no es esta, ¿no es cierto? Hay una más negrita. La El negra. arándano, la cúrcuma están representando los excelentes antioxidantes. Ah, los que mira. tenemos en Chile, las frutas de este color, Sí. la murta, por ejemplo, el calafate en el sur, tienen resveratrol. El resveratrol, da lo mismo, no quiero enredarlo con nombres raros, va a ser el mejor antioxidante con estos fines, para prevenir el Alzheimer. Me dirán, ¿y el vino? El vino tiene cosas buenas, pero el alcohol que tiene el vino es neurotóxico. Entonces se echa a perder todo lo bueno que tenía el vino. Es la uva lo que tiene la cosa buena. Entonces, a usted le recomendaron una botellita o sea, una copita de vino, De vino, todo. es porque el que se lo recomendó bebe. Pero Es según verdad, tú, no deberíamos beber nada de alcohol. Nada de alcohol. Tal Nada. cual. O sea, por supuesto. si Pero, el pero alcohol tú en es una año droga nuevo, lícita. pero tú en año nuevo, salud, tomo. feliz año. Y puedo Nada, decir nada. con confianza porque yo me lo tomé todo cuando chico. Sí, Sí, pues. es verdad. Sí, no, sí, sí, ¿Tuviste me la foto del acuerdo. doctor? No, por favor. Era No, otro. ¿Era DJ? No, pero no era tan. serio? No estaba en el Era suelo DJ. tirado. No, era pero perdón, sí. DJ, pero era como de los minos, así sale No. sin polera y una Ah. ¿En serio? No, Pues búsquele la foto a la Por favor, Monse, es que esa favor. parte no la Yo conozco esta del doctor foto y no me la- interesa no la conocerla. entregué yo, ¿eh? Unos amigos que me subieron las cuestiones. Yo, la verdad es No que alcohol. el alcohol no lo sugiero para nada. Perfecto. Acá hay una duda, Doc. Mira, Sí. no vimos esto, el omega 3. Qué bueno. Qué bueno que lo veamos ahora. El omega 3, como hemos hablado otras veces, en dosis altas y de buen origen, cuando es marino, cuando tiene más DHA que EPA, DHA, eso es lo que hay que buscar, en dosis altas puede prevenir el Alzheimer, tal cual. Mejora, tiene un efecto neurotrófico positivo. Va a enlentecer el progreso de la esclerosis múltiple, por ejemplo, y de otras enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central. ¿Ese es Y el para- aceite de pescado? es el aceite de pescado. El mejor omega 3 es el de origen marino. Si usted es vegano y no quiere nada de pescado, bueno, hay origen vegetal, pero no tiene el mismo efecto antiinflamatorio y antioxidante a nivel del sistema A nervioso. uno cuando chico le daban aceite de bacalao. Ese es el bueno mejor. eso? Pues, sí, pues ahí está el hígado. Es el del Aceite, el puro aceite hígado del de hígado del bacalao. Sí. Es del hígado del bacalao. Y ahí tiene puro omega 3, Doctor. que actualmente lo venden en cápsulas. Ya no genera toda esa repetición. Hay algunos productos que venden en el supermercado en distintos lados y que lo promocionan, que dice que tiene omega 3. Sí. ¿Eso efectivamente tiene una baja dosis? ¿Es mejor tener ese tipo de Claro, como cápsulas? el huevo entonces? que dicen, Como huevo el con huevo, omega sí. 3. Huevo con Claro. omega 3. A todo claro, dado que se escuchó hablar del omega 3 y que es bueno, a todos le han echado omega 3. ¿Por qué? Porque a esa gallinita le dan harina de pescado. ¿Tiene cosas buenas? No. La verdad es que ese omega 3 no sirve. Es Porque que las está gallinas no procesado. debieran comer nada con La pescado. gallina no si tiene la- nada que hacer con el pescado, las pues la gallinas gallina son come herbívoras, maíz, claro. come maíz orgánico, come gusanito y come otras cosas que pilla en la tierra. Si le dan harina de pescado, así como le dan a nuez pollo y otras cosas, ese omega 3, mentira, es parte de la Ya. industria para vender más nomás.
¿Qué más? El aceite de No oliva. quiero que se nos olvide nada. El aceite No, de El oliva. mira, aceite de oliva, somos casi todo parece. la cúrcuma, súper buenas opciones para incorporar omega 9 en este caso, la cúrcuma como antiinflamatorio, antioxidante y preventivo de avance de la enfermedad de Alzheimer. Por favor, incorpórenlo a su vida, lo hemos hablado mucho. Quiero hablar algo del cuidador de la persona Por favor. con Alzheimer. ¿Cuál es la cámara? La 2. Ahí Yo la de sé que hay poco Andresito. tiempo y por eso me apuro porque siento que es súper relevante. ¿Quién cuida a alguien con Alzheimer? A sus padres, a sus abuelos. ¿Quién le ha tocado o ha decidido voluntariamente cuidar a alguien? Va a tener miedo, primero, de que le ocurra algo similar a ellos. Y el miedo, hablamos de que empieza a generar esto, que el alma se repliegue. Así que nunca es bueno sentir miedo. Expresen esos miedos, convérsenlo. Va a sentir culpa muchas veces de a veces creer o querer, pucha, ojalá lograr descansar de este karma que estoy viviendo. Eso no es malo, es totalmente esperable. Sentir que quisiera que se acabe esa situación de estar totalmente dependiente, ocupando todo su tiempo en cuidar a alguien con Alzheimer. Si usted lo decidió voluntariamente, o si usted cuida a alguien externo, si usted cuida a un familiar, no se sienta culposo de esas emociones, porque justamente esa culpa no expresada daña, enferma. También se puede sentir desesperado, puede darle ganas de salir corriendo, así como a aquellas mamitas que sienten que no tienen tiempo para nada, de las guaguas pequeñas, y quieren salir corriendo al cerro, también es normal. Lo bueno es expresarlo, conversarlo. Si tiene ganas de llorar, llore. Si tiene rabia, rabee. No guarde ni una cuestión. El anhelo de descanso es una visión de empezar a avanzar en el duelo que ya se viene, ¿no? Atreverse a avanzar en ese duelo, irse preparando, va forjando su resiliencia, la capacidad de superar finalmente ese duelo. Cuando fallezca la persona, usted no tiene por qué poner la cara de que, ay, qué triste soy, me tiro al suelo. Si usted ya lo venía pensando y se siente liberado, es bueno expresar lo que está sintiendo, nada más. No se mienta a sí mismo, no le mienta al resto. Eso lo que usted dice es de la persona que está cuidando justamente una persona que tiene Alzheimer. ¿Y cuál es el rol que tiene que jugar la familia en todo esto? Súper relevante. La familia se ve enferma, se ve afectada. El impacto es a nivel familiar, a todo nivel, de Y que los niños muchas más chiquititos a las personas mayores que están cuidando. Termina uno de la familia haciéndose cargo. Sí, y esa sí, persona tiene todo el peso. Nosotros lo hemos hablado, cada vez hemos recibido llamados Y el resto, y eso hace que la mochila sea muy y pesada. el resto de los hermanos típicos así, oh, papito, ¿cómo está? Y se van. pasan a ver un ratito, Claro, pero el que se y hace después, cargo... ¿qué pasa? Cuando fallece son los que más sufren y el que estuvo al lado se siente con el corazón llenito porque se la jugó, lo hizo todo. En los momentos de conexión le dio un beso y le dijo te amo. Aprovechemos esas instancias. La persona con Alzheimer se ve mejor de lo que está. Esa es tu cámara. Y Es que el a alma mucha está gente ahí. le pasa que dice, ¿cómo finalmente si esa persona no responde? Porque la verdad que no, tampoco responde a veces el estímulo visual. Si va a sentir mi cariño o no va a Bueno. sentir mi cariño, es como ¿siente mi voz o no siente mi voz? Aquellas personas que Siempre han se tenido preguntan anestesia eso. general, aquellas personas que han estado en coma, saben de lo que estoy diciendo, de lo que estoy hablando. Uno sigue estando ahí. Puede salirse del cuerpo, aunque les parezca esotérico, van a decir, este doctor que está hablando cera. Créanme que es así. Pero ellos sí. Uno puede salir del cuerpo y percibe y escucha todo. Y a esas personas que están en coma, uno se acerca, le da un besito en la mano, le dice cosas y lo va a sentir. Créanme que el alma está guardadita, pero está. Entonces, sin miedo, Doctor, sin tapujos. esa es tu perdón. cámara, doctor. Sin Perdón. tapujos, háblele, convérsele, tóquele la mano, hágale cariño. Las personas con Alzheimer también están ahí adentro, están guardaditas. Y están guardaditas por algo, porque no quisieron ellos mismos, no decidieron expresar aquello que guardaron por años. Entonces, usted, cuidador, dele las instancias, conéctese con la música, por ejemplo, conéctese con aquello que usted siente que puede recordarle a esa alma quién era. ¿Y cómo Muchas se veces son cositas de niños. ¿Y cómo se maneja la rabia? Porque hay muchos que dicen que porque pronto viene relacionado con rabia o con Claro, ira la de la rabia. persona que sufre el Alzheimer. ¿Cómo ese cuidador, cómo ese familiar o la persona que le tocó ese trabajo puede darle la vuelta a ese momento que es complicado? A ver, la rabia que percibe el cuidador, la rabia siempre se intenta paliar con racionalidad y eso es un craso error. Quien está con rabia, que le hablen cosas certeras, le da lo mismo. La rabia se maneja con trascendencia, con ser capaz de ver más allá de las cosas, evidente. O sea, si llega un paciente enojado, así, ay, pero ¿por qué no me atendieron? Señora, tranquila.
Aquí estamos para ayudarle. Independientemente sea tarde o no, yo la voy a atender igual porque lo importante es que usted esté bien. Listo. Trascendencia. Lo mismo ocurre en estos casos donde uno se siente preso y dice que rabia estar aquí cuidando. Exacto. En vez de estar en otro... Sí, pero cuando la rabia, perdón, viene de la persona con ¿Del propio Alzheimer. paciente? Sí, porque van también relacionados Sí. con esos cuadros como y hay medio un esos poco pics iracundos. donde hay no solo rabia, sino agresividad. Ahí está, eso Y, voy, doctor. y el resto dice, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Bueno, ahí acude la medicina convencional a golpear, no quiero decir palabras feas, pero ese paciente queda sedado, ¿no? Pero según tu vuelta... Quetiapina y cosas así. Yo sé, pero ¿cuál es la vuelta que le das tú cuando se produce en esa situación? Sí. ¿Cómo poder enfrentar eso como consejo? Lo ideal sería la contención con amor. Yo sé que para alguien que yo no estoy cuidando a nadie con Alzheimer es fácil decirlo. Para quien está ahí, lo único que quiere es descansar, poder dormir. Entonces vamos con los medicamentos. No abusar de los fármacos, a eso voy. Si esa persona está rabiosa, permitirle que rabee, pero con amor e intentar calmarlo. Yo sé que es fácil decirlo, difícil vivirlo. Intenten entonces que el médico de cabecera no se pase para la punta con los fármacos para sedarlo. Usemos las drogas criteriosamente. En esos casos sí es válido, por supuesto. El resto no se puede enfermar, el resto tiene que hacer sus cosas. Los que están en la casa también. Doctor, por ejemplo, si yo tengo un familiar con Alzheimer, sería bueno que yo le dijera, yo le contara a este familiar lo que está viviendo, aunque me entienda poco, aunque se le olvide, pero también una manera de liberar esa información. Hago la analogía con una guaguita de 5 meses. La guaguita no le va a responder nada, le va a mirar y usted puede percibir que está conectada. Pero si usted le hace ñuñú, le habla con amor, le habla como adulto, le muestra cosas, le dice esto es el agua, esto es qué sé yo, con cariño, la guaguita responde. La persona mayor con Alzheimer también. Esa alma se repliega en un estado más infante. Por eso es que se recuerda de la canción y habla y canta feliz. Por eso va a llorar como niño chico. Y por eso va a rabiar como niño chico también. En un cuerpo de adulto va a tener más fuerza, ¿no? Pero se conecta con emociones de chico. Es bueno hacer ejercicios, por ejemplo, como mostrarle fotos de cuando era más joven. Decirle, ¿te acuerdas de tal persona? Y ayudarlo para que empiece a recordar cosas con anteriores. Amor, sí, por supuesto. Porque los recuerdos antiguos están presentes. Pero eso a veces es como una dinámica de que querer, como sea que la persona se conecte. No, pero no hay que forzar. Eso es lo que digo yo, porque a veces como que nos queremos ir en contra o luchamos contra una enfermedad que también tiene una historia y va a tener un futuro. Como que no hay que forzarlo. Claro, también. entonces es una actitud también. Haciendo el símil a alguien con cáncer, ¿por qué lo hago así? Porque alguien con cáncer muchas veces tiene miedo o no se le da la instancia para hablar de la muerte. Por ejemplo, cuando uno maduramente puede sentarse a conversar al respecto de los miedos de la muerte. O sea, a usted le declararon cáncer, perdón que hable usted. Y le dan la instancia para hablarlo, uno se permite sentir, uno se permite llorar, reflejar los miedos. Sí. A una persona con Alzheimer, si bien en una etapa no tan avanzada, ¿no? Uno puede darle la cabida a esas emociones, a que se expresen. Y créame que eso es lo más terapéutico que puede haber. Pero nuestra sociedad como que inhibe toda esa posibilidad. Lo cortamos, no como hablar de muerte, ¿cómo le va a decir? No le cuente que tiene cáncer. Pero ¿le cuenta que tiene Alzheimer o no? ¿Por qué no? Te pregunto, doctor. Si yo estuviera en ese cuerpo con Alzheimer, me encantaría saber que lo tengo. Porque no sé qué me pasa. En esos momentos de conexión no entiendo por qué está haciendo mi hijo ahí si estaba allá antes. ¿Me entiendes? Sí. Que alguien me diga, papá, tranquilo. Estás con una enfermedad. Y hay que aprovechar quizás el momento donde todavía entiende, que es cuando tiene los Entonces, primeros, sacar todos los tabús. Los primeros indicios. Hay muchos médicos que dicen, no le cuente, no le vaya a contar, no le diga que tiene cáncer, que el tumor es malo. Póngase en el lugar del paciente. ¿A usted le gustaría que le mienta? No, yo creo que es bueno saber. O sea, yo siento pero siempre acompañado con responsabilidad. Por supuesto. Me tocó tener un caso de una persona que le dijo el doctor de una sin anestesia. Eso se llama sin tino. Usted tiene Alzheimer. Y fue un gatillante terrible para la persona, y le dio depresión. Totalmente y quedó de acuerdo. Traumado. Siempre se recuerda de ese evento dramático. Lo mismo ocurre porque, ¿qué pasa? Habitualmente validamos la voz de ese super doctor, ese super oncólogo, perdón que haga la analogía con el cáncer, pero ese super doctor, eminencia, ¿no es cierto?, la palabra que nos gusta usar, le dice a usted le quedan tantos meses de vida.
¿Por qué le achunta? No es una cuestión estadística, no es que el gallo supiera, sino que más bien la persona que escucha valida esa voz y dado que valida ese decreto, Se da ese tiempo. se ejecuta. Claro. Entonces, atrevámonos a refutar un poquito esas directrices tan fuertes, esos decretos. Mientras usted ponga en duda, se atreva a criticar aquellos decretos, le va a ir mejor. Porque usted tiene usted es libre de elegir lo que le pasa. Usted es libre de elegir si enferma o no, de verdad. Usted decía que es bueno decirle a una persona que tiene Alzheimer, a lo mejor cuando está comenzando con esta enfermedad. Claro, pero si yo le digo, tiene Alzheimer, no va a entender nada. No va a entender nada. Hay que explicarle qué le pasa. Exacto, y se le explica. Pero ¿qué pasa con la gente que le tiene temor a eso? ¿No? Miedo, Y miedo que- alimenta el miedo. Exacto, y que no lo ha hecho y ha pasado el tiempo, y al escucharlo usted ahora, dice, pucha, es un buen momento para Perfecto. tratar de explicarle. ¿Cómo se le explica a esta persona? ¿Lo hace la misma persona? Sí. ¿Lo hace de una manera... ¿De qué manera especial puede hacerlo para que no Muchas veces afecte? familias no se atreven, ¿no? Y buscan la ayuda de, se supone, un médico atinado o alguien de referencia en salud que permita, con el tino suficiente, como decía Tonka, expresar lo que pasa. Sí. A veces una voz neutral, como puede ser un agente de salud, un médico, un terapeuta. Hay familia, todos podemos ser ese personaje. Porque yo en la digo, familia. perdón que lo interrumpa, porque la depresión en cualquier enfermedad es clave. ¿Cómo tomas tú la enfermedad? ¿Cómo estás siendo acompañado? Si tú, como te dices, si un decreto es determinante, o sea, te elimina toda posibilidad no quiero decir una lucha, una batalla, pero sí tomártelo tu vida y lo que te Sí. está pasando de una manera distinta. Puedo decir, sí. Yo creo que es clave eso. Ah, Lo que pasa es que hay un Absolutamente. tema ahí también de miedo, porque hay mucha gente que Puro te dice, miedo. no me cuenten, no quiero saber No nada. quiero saber, por eso no quiero ir al médico, para Claro, que no me quiero encuentren saber, cosas. no me lo cuenten, o dicen, si llego a tener esto, por favor, no me lo cuenten. Absurdo. Y yo creo que, al menos como la experiencia que yo he vivido, cuando existe el tiempo, porque no todos tenemos el tiempo para conversar sobre la muerte con la persona que está enferma grave. Ustedes, pero aparte de la enfermedad grave, ¿ustedes hablan de la muerte? Es que a mí me encanta el tema, yo hice mi tesis de historia sobre la Pero muerte. con la familia. O Eso- sea, eso es lo que te estaba sentarse a la contando. mesa Eso es lo que te estaba y contando. preguntar, oye, ¿qué te Mucho. pasa a ti? No sé, desde los niños más chiquititos de una manera distinta, pero Pero- sí hacerlo un tema de conversación más Normal. natural. Pero lo que te quería decir, a mí mi experiencia al respecto fue cuando uno tiene afortunadamente el tiempo Ujú. para conversar sobre la muerte con una persona que está con una enfermedad terminal, la muerte llega de otra manera. Sí, Llega de una manera mucho más pacífica en porque uno tiene tiempo como para saldar deudas, y cuando tú ves a esa persona que tiene la valentía para enfrentar también su muerte, es una de las cosas más bellas que me ha tocado vivir. Es decir, es de las personas más grandes que me ha tocado conocer también. La muerte no es el fin de la vida. Que quede clarísimo, no es el fin de la vida. Las noticias dicen, ha dejado de existir tal persona. Mientras yo tenga el recuerdo de esa persona, no ha dejado de existir para mí. Yo percibo, siento el cariño, me conecto y le permito sentirlo y lo siento. No es el fin de la vida, es la continuación de esta. Lo que pasa es que no entendemos, nuestro intelecto no nos permite llegar a conocer qué pasa después, no Sí. nos permitimos eso. A propósito de lo que dice Monse, claro, también me tocó conocer una persona que decidió no hacer proceso de quimio, sino que terminar sus días de la manera... la muerte- Tomó una decisión, porque finalmente Claro. a veces no alcanzas a tomar decisiones, sino que tienes que tomar este protocolo, vas a hacer una quimio, después vas a hacer una radio. Y esta persona, claro, tomó esa decisión. Qué grandeza también tomar esa Sí. decisión, qué generosidad de la familia y qué manera de enfrentar tu vida Como y, una dignidad muerte- increíble. y la muerte- muerte también. La muerte es la única certeza que tenemos desde que nacemos. No nos pueden asegurar que vamos a ser felices, que vamos a tener familia, que vamos a ser educados. Lo único que nos pueden asegurar es que en algún momento vamos a morir. En ese aspecto, aunque suene catastrófico, todos somos pacientes terminales, igual que los pacientes de Alzheimer. Todos lo somos. Entonces dejemos de discriminar, porque usted no sabe si va a estar vivo mañana. En ese sentido, saquemos el comentario, el hablar de la muerte adelante, con los niños. ¿Por qué no utilizar el ejemplo de las mascotas, por ejemplo? Los animales nos enseñan a que la vida y la muerte es parte de lo Sí, un mismo. proceso. Que en la naturaleza, en este caso, los cerritos se están quemando, 3 años después van a empezar a salir manchones verdes. También es vida después de la muerte. Entendamos eso. Hay un marco dogmático, religioso, de los cuales muchos se apoyan, ¿no es cierto? No quiero ir a interrumpir eso. No obstante, yo que he trabajado con personas con un acompañamiento holístico de pacientes terminales, o oncológicos sobre todo, he visto casos donde en medida que se han atrevido a criticar
ese dictamen, ¿no es cierto?, de la voz válida o validada, créanme que la gente termina agradeciéndole a Dios por darles cáncer, Exacto. porque por fin empiezan a vivir y dejan de sobrevivir. Bueno, como decía yo, agarrar las riendas de sus Claro, caballos. pero y no se le eso pase puede por al hacer lado. la diferencia entre la vida y la muerte. Me acuerdo, no sé, Mauricio Correa, que es director de televisión, que también le dijeron usted se va a morir en 3 meses más. Del piso oncológico, él contaba, nunca se puso bata de enfermo. Él- Perfecto. Mira la vuelta que le dio. Claro. Nunca se puso bata de enfermo. Él andaba, no sé, con buzo, con cualquier otra cosa, pero no, porque él Bueno. decía, yo no estoy enfermo. Imagínate. Bueno, Y sí. del piso completo, todos fallecieron, menos él. Puedo decir que desde la medicina convencional lo que nos enseñan es a luchar contra la muerte. Yo cuando tomo a mis alumnos de medicina convencional les digo, usted deje de luchar contra la muerte. Si eso, no somos Dios, Dios Torres. Nadie lucha contra la muerte es parte de la vida. Entonces, luchar es absurdo, o creer que yo vengo a salvar vidas. No. Absurdo. Y yo creo que tampoco. influye mucho, doctor, también el amor que le entrega la familia a esta persona que está a meses de fallecer. Yo tengo un caso bien cercano que le dijeron que iba a tener 3 meses de vida. ¿Mm? Y resulta que esta persona dijo, ¿sabéis qué? Primero voy a cambiar mi hábito alimenticio. Súper. Voy a cambiarlo completamente. Segundo, voy a disfrutar cada minuto de mi vida. Voy a valorar los te quiero, voy a valorar los abrazos. Sí. Voy a valorar el ver a mis nietos caminando sin esa rabia interna que cualquier persona puede tener. Y Bueno. tú sabes que esos 3 meses Fueron disfrutados. llegaron a 3 años. Sí. A 3 años. Sí. O sea, imagínate la importancia que tiene que ver la cabeza, lo que uno siente y además lo que uno también come. Desde arriba están esperando que uno logre criticar eso y proponerse otra cosa. Les doy un dato. Los estudios, ¿no es cierto?, son los estudios que demuestran cosas así, son totalmente golpeados porque caen en el esoterismo, no se pueden comprobar. Hay psiquiatras que han estudiado la situación límite del acercamiento a la muerte mucho, por años. Hay un libro antiguo, medio noventero, del doctor Raymond Moody, que se llama Life After Life, o Vida después de la vida, donde se recolectan casos, más de 2000 casos de personas que fueron decretadas muertas. Por el doctor dijo, no, falleció. Y de la nada revivió porque el masaje funcionó o misteriosamente revive. A esas personas este psiquiatra los fue a entrevistar. Y como fueron más de 2000 casos, hay agnósticos, ateos, supercatólicos, independientemente del caso. Todos responden de que al volver su escala de valores cambia. Independientemente hayan creído o no en Dios, saben que hay algo más, tienen la paz, porque en ese lugar donde se encontraron, si fuera por ellos, no hubieran vuelto. Imagínense, hubieran dejado a toda la familia y todo, porque se percibieran en un plano donde está todo bien. Uno se siente pleno, uno no llega hasta la piel, traspasa todo, uno se siente uno con el todo. Y permítame una cosita. Además, esa escala de valores permite llegar retornar a este mundo, a este plano, entendiendo que lo más importante es aprender a amar y generar relaciones donde uno ame sin esperar a cambio. Eso es lo más importante, es lo que nos enseñó el Maestro Jesús. De verdad, aprender a amar sin esperar nada de vuelta. También uno se dedica, como dice usted, a disfrutar el día a día, el pésimamente mal comprendido carpe diem. Exacto. Que no es puro carrete, es a valorar los detalles del día a día, a ver las diferencias como vimos. Valorar despertar, A valorar escuchar a mirar, su alma y observar. ser y acabar con ese ego y ser lo que somos. Simplemente ser nuestra esencia, nada más. Eso es todo lo que tenemos que lograr en la vida. Yo te quería preguntar, porque hemos hablado de enfermedades y cómo llevar el día a día y cómo acercarse, enfrentarse o vivir la muerte cuando se acerca. Pero ¿qué pasa con las personas que nos están viendo y tienen pena porque el hijo ya no está, perdieron un hijo, perdieron un ser querido, a su marido, y eso es traumático, es un dolor que se carga por toda la vida. Y yo quiero que nos aconsejes y que des tu forma de ver la vida en cómo vivir el dolor. Cuando uno pierde algo, cuando fallece alguien, voy a decir algo que va a sonar medio crudo, medio fuerte, pero uno extraña lo que cree haber poseído de la persona. ¿A qué me refiero? El fallecimiento de un padre, por ejemplo. Uno extraña el bastión de seguridad que generaba el rol de padre, ese olor, esa caricia, ese cariño, lo que creía poseer de mi papá.
de un hijo, que nadie está preparado, por cierto, ante la muerte de un hijo, uno creía ser dueño de su hijo, propiedad mía, mi hijo. Sé que esto le puede doler a muchas personas, pero créanme, en medida de que se maneja o se trabaja el desapego, entendiendo de que nadie nos pertenece, ni nada de la otra persona nos pertenece, uno se permite liberar a ese corazón de la culpa, de la rabia, de la injusticia, de todo lo que sobreviene al encontrarse en una pérdida, en un duelo. Entonces, aprendamos a desapegarnos. Nosotros no somos la casa, no somos el auto, no somos los dueños de nuestros hijos. Pero desapegarse no es no tener pena. Desapegarse no es no sufrir por la pérdida de un ser querido. Significa pasar las etapas. ¿Cuál es la diferencia entre la pena y el desapego? Muchas diferencias. La pena es una parte del duelo que hay que permitirse vivir y llorar como niño, no llorar como adulto así reprimido que evita que la pintura se le caiga, se le corra. Es más bien llorar a moco tendido, con la pera tiritona. De verdad, sentirse y conectarse con ese niño que echa de menos al padre, por ejemplo. Llorar así, rabiar así. Y no rabiar como adulto contenido de esos que no lloran en los funerales. Claro, que se te muera un hijo es terrible. Es terrible. Nadie quiere vivirlo. Y que es como que la vida terminara ese día. Y ya después no hay más vida, todas las cosas cambian. No. Pero es que eso... ¿Qué consejo le das? Porque... a ver... Voy a poner un ejemplo de alguien que no conozco, pero que yo valoré mucho al verlo después de pocos meses, el señor Christian Banken. ¿Se acuerdan? Sí. Una persona admirable en muchos aspectos y creo que tuvo el fallecimiento de un hijo. Sí. A los pocos meses se veía entero esa persona. Una persona que entiende que el desapego, que ese hijo, por más dolor que le generara, no era propiedad suya. Porque el hijo lo eligió, a través de él tuvo su oportunidad de vivir y logró lo que tenía que venir a hacer. ¿Me entienden? Pero creemos en nuestra cultura que somos dueños de todo. Porque que uno no llora por la persona, llora por uno, ¿no? No, pero también uno llora porque finalmente cuando muere alguien joven sientes que quedó todo a medias. Bueno, y eso no tiene que ver con la propiedad. Uno dice, pero ¿por qué era un niño o era una persona joven? Estaba justo haciendo algo que le fascinaba y murió. Era tan bueno el Carlos de Gabardo. Sí, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que en su pic, ¿no es cierto? Súper archiconocido, muy deportista, fallece bruscamente. Y uno dice, qué injusta es la vida. La vida no es injusta. Dejemos de buscarle culpas. Pero ahí, doctor, uno siente que finalmente todos vamos a morir. Y morir en edad temprana. Pero claro, uno cuando empieza a hablar, el otro día también empezando a hablar de la muerte, me contó mi mamá, murió un primo mío, murió joven de un momento a otro. Y yo dije, qué pena, pero qué grata. Es que no creo que suene feo, porque hablar de la muerte es difícil. Pero si yo tuviera que morir, no quisiera pasar 7 años enferma para luego morir. Yo preferiría morir haciendo lo que apasiono, morir de un momento a otro. Bueno, no sé si ustedes se lo han preguntado. Sin dolor. No quiero herir ni pasar a llevar a alguna persona que nos está viendo porque es delicado. Pero nunca se han preguntado eso. Ese premio de morir así bruscamente, sin sufrimiento, de verdad, es un premio. Uno lo busca en medida de que viva adecuadamente. Voy a poner un ejemplo crudo. Aquel que vive fumando, se vive ahogando. ¿Usted cree que va a vivir premiado, o sea, va a morir premiado bruscamente? Muere ahogado. Y yo que he visto pacientes que mueren de EPOC, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido al cigarro, está peor. Morir ahogado, imagínense. Entonces, si usted quiere morir bien, viva bien. Simple. Doctor, ¿cómo se enfrenta la pérdida de una pareja? Porque hablamos de los niños, ¿verdad? Cuando se van. Pero una pareja que vivió durante 20, 30, 40 años juntos, que a lo mejor vivió toda la etapa de su enfermedad y hoy día finalmente no está con ella, pero la extraña, se recuerda las cosas que vivió anteriormente, dice que injusto, me debería haber llevado a mí en vez de llevarla a ella. ¿Cómo sanar eso? ¿Cómo lograr equilibrar ese fallecimiento? Primero, gracias por la pregunta y la posibilidad de estar hablando de esto en televisión, que yo valoro mucho. Y yo no soy el dueño de la verdad, por cierto, para nada, no me creo gurú de nada, ni mucho menos. Pero les transmito lo que yo al menos he aprendido desde el linaje que aprendí. Pensemos en un hombre que queda viudo. Que no es lo más habitual, ¿no? Porque habitualmente la mujer vive más que el hombre. Pero un hombre, cuando queda viudo, se siente que le sacaron una pierna, la mano y la mitad de la cara. O sea, ya no le queda nada. La mitad del cuerpo, el corazón, se fue casi entero. Le queda un restito. Uno dirá, ¿y por qué
¿por qué no fui yo el que me fui antes? Por supuesto, esa pena yo me la imagino y no quepo en ella. No soy capaz de ponerme en esos zapatos. Diría yo que, comprendiendo de que la vida no es injusta, si usted permanece vivo a pesar de que su pareja, su compañera de vida, falleció y no ha dejado de existir, está presente y usted se ganó un angelito de alguna manera, tiene un propósito. Usted tiene que lograr en su propia vida algo que quizás ahora no es tan necesario que lo haga en pareja, porque muchas veces la vida nos pone obstáculos así de fuertes para poder dar el paso solitos, eso que culmina su propósito trascendental en la vida, porque cuando llegamos a este planeta escuela, venimos con un propósito trascendental propios de nuestro ser, que después vinculamos a nuestra compañera de vida, a nuestra pareja, después vinculamos a nuestra familia. Pero cuando ya, como llegan mis pacientes a los 70 años, yo crié, ya estamos listos, pues crié a todos son todos profesionales, estamos listos, como que de arriba me están esperando. Y no muere, por algo es que no muere, porque ha olvidado sus propios sueños. ¿Por qué? Si los el doctor, originales. Usted tiene dice la vida no es injusta. Yo creo que un montón de veces y un montón de gente también sienten que la vida sí es injusta. Por supuesto, sobre todo aquellos que son determinados y se proponen un propósito y allá llega miércoles pasando cualquier obstáculo. A aquellos les duele mucho la injusticia de las personas, la deslealtad, y por cierto, les parece a veces que Dios o la vida es injusta. Cuando alguien lo mira desde afuera, desde la visión cuántica de la vida no es injusta para nada. Si usted, y estamos en una era, Pedro Engel me lo podrá aclarar. Ahí está Pedro. Pedro, ¿por qué no vamos caminando y conversando? Pero Aprovechemos. voy a que estamos en una etapa de la nueva era donde estamos pagando al tiro, no en cuotas. Antes pagábamos en cuotas las cosas que hacíamos. Actualmente uno se equivoca y paga de inmediato, ¿no es cierto? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Qué maravilla estar ganando estos temas, Natalia. Gracias. Pasa Monse. ¿Cómo estás? Y qué increíble lo que estamos conversando, pero hola, Huguito, también pagar en bienvenido, cuota? mi querido Pedro. Hola. Pero, Doc, no te entendí bien lo que tú dices que pagar en cuota? Que ahora uno paga Ya. inmediatamente y Sí. antes pagaban cuota. Bueno, ¿cómo es? John Lennon tiene una canción que se llama Instant Karma. Instant Karma, tal cual. Ya no paga en cuota, paga contado. Actualmente pagamos al tiro. Voy a poner un ejemplo súper bruto, pero si yo, sin querer queriendo, voy manejando, retrocedo y le pego a otro auto, dejo un abollón, y no me doy el tiempo de averiguar de quién era ni pedir disculpas, lo más probable es que en esa semana le peguen un tortazo a mi auto también. Súper bruto el Pero ejemplo. tú crees que así, porque uno de repente siente, oye, este tipo es así, es asá, mala hierba nunca muere. Mira, por ser así y nunca le pasa nada. Nunca Claro. han hecho esa como raciocinio. Sí. Bueno, créame que ese no le pasa nada, no es así. No es así. Y le pueden preguntar y puede ser que mienta y que oculte cosas que le pasan, pero Todo se no devuelve. es así, se devuelve. Y está más que claro, actualmente en esta nueva era, ¿por qué creen que están saliendo todos los trapitos al sol en política, en términos de grandes empresarios? Esos trapitos al sol, porque se está devolviendo lo realizado. Causa-efecto, es una ley de la naturaleza y estamos preparándonos para una nueva era donde todos vamos a aumentar en conciencia. Por eso le hacen ruido estos mensajes que estamos hablando, porque todos vamos hacia un nivel de conciencia superior. Pero para llegar a ese nivel hay que estar saldados de culpa y de deudas. ¿A qué voy? A eso me refiero a que no se paga ya en cuota, se paga al tiro para estar preparados para esto que se empieza más o menos en el 2019. Tenemos toda esta etapa de aceptación y luego vendrá una etapa donde vamos a crecer en conciencia. ¿Qué dice usted, Pedro? Totalmente de acuerdo con el doctor en todo. Gracias. Y tomo ceolita. Ajá. Quería preguntar, ¿cuántas ceolitas se toma al día? Ah, pucha, depende de la envergadura. Ah, ya. Pero, Pero Pedro, ¿tienes su envergadura? ¿O no, Doc? vamos a hablar de eso, creo que en un reportaje, no lo voy a hacer yo. Ya. Pero no importa, hacemos una consulta privada.